You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner. Buenos días a todas y todos en esta mañana fría de casi ya, yo diría de casi invierno, ¿no? Y bueno, daros la bienvenida, agradeceros que estéis aquí porque bueno, esta va a ser una charla en un formato de que tenemos aquí a grandes especialistas, hombres y mujeres, en el tema que vamos a abordar hoy, el tema de la salud mental en entornos y centros educativos. Pero también luego queremos hacerlo participativo, que podamos tener un espacio de debate y de comentar aquellos aspectos que nos parecen interesantes con respecto a este tema tan importante que es la salud mental. Dando datos, un 36,2% de jóvenes chicos y chicas tienen un diagnóstico de ansiedad o depresión según el Barómetro Juvenil de 2021. 1 de cada 5 jóvenes ha deseado en algún momento en el último año estar muerto, según un estudio de la Universidad de La Rioja. Y bueno, desde este sentido, desde el año 2014 se viene impulsando y se aprobó por unanimidad en el Congreso el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, pero no se ha hecho nada. Y en el año 2019 y en el año 20, con la pandemia, esta situación se vio muy agravada, con lo cual ya estamos en un tsunami de profesionales que nos dedicamos directa o indirectamente a este tema y la voz de alarma es constante y permanente porque la situación es muy preocupante. En este sentido, una de las cuestiones más importantes en la que insistimos tanto desde Más País como desde Más Madrid, en todos los ámbitos políticos, es en la importancia de destinar recursos a la salud mental y específicamente a la salud mental de los jóvenes. Tenemos profesionales que están en el día a día trabajando con ellos y con ellas en el entorno educativo. Contamos con la presencia de Asier Delgado. Él es orientador educativo, es también militante dentro del sectorial de educación de Más Madrid. Y bueno, comentarte, Asier, conozco la profesión de orientación, sé que nos vas a detallar muchísimo la situación actual y sobre todo destacar la importancia también de ese perfil educativo que en muchos casos está también desarrollado por profesionales de la psicología y de la pedagogía. Muchas gracias, Asier, cuando quieras. Vale, no sé si se oye así bien, para no tampoco levantarme y darle un poco más de naturalidad y un poco de conversación. Yo sí que voy a hablar un poco desde la parte de la orientación educativa dentro de los centros educativos. Como comentaba Teresa, este perfil puede ser desarrollado tanto por psicólogos como por pedagogos. Para mí también esto es importante decirlo porque creo que una de las principales labores que llevamos desde la orientación educativa tiene que ver mucho con la prevención, ¿vale? No tanto con la intervención que luego se puede desarrollar una vez que hemos identificado diferentes problemáticas, sino con una labor meramente preventiva. Nosotros desde los centros educativos no llevamos una intervención terapéutica, pero sí que hacemos un acompañamiento que muchas veces es necesario y previo para luego derivar y realizar esas intervenciones que cuando se han detectado problemáticas relacionadas con la salud mental. Yo actualmente estoy como orientador en un ACE, que es un aula de compensación educativa. Quiero contar un poco qué es, también para que entendamos
que bueno, que también la salud mental tiene que ver mucho con cuestiones relacionadas incluso con la clase social, el acceso a cuestiones de cultura, bueno, de desigualdad y de vulnerabilidad. Un aula de compensación educativa es un centro destinado a chicos y chicas de 15 años, ¿vale? Que, bueno, debido a su historia escolar, familiar y social, tienen un fuerte desajuste con la institución educativa, y entonces lo que se pretende es intentar intervenir para que motivarles de cara a los aprendizajes y que se sigan formando tanto a nivel personal, laboral y bueno, que obtengan una formación profesional básica. ¿Vale? Como la escolarización es obligatoria hasta los 16, nuestro objetivo también es intervenir en este sentido. Muchas de las problemáticas que afrontamos parecen como muy específicas y que al final en este tipo de centros están como muy concentradas, pero tenemos que ser conscientes que las problemáticas a las que hacemos frente se dan en el día a día de todos los institutos de manera general, de igual la etapa educativa, especialmente en la adolescencia, y no podemos dejar de pensar también todo lo que ha supuesto la pandemia, ¿vale? Todos los efectos que conocemos y el impacto que ha tenido sobre todo en la adolescencia, que además es muy característico un momento de la adolescencia que ha supuesto un gran impacto, con lo que supone también el paso del colegio, de la primaria a la secundaria, y con todos los cambios que eso supone. ¿Vale? Entonces, es muy importante entender que en los centros educativos hay diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta, y que al final los departamentos de orientación suponen una labor muy clave a la hora de intervenir, y que se tienen en cuenta desde una perspectiva de la convivencia, desde la atención a la diversidad, desde diferentes miradas. Los departamentos de orientación, además, no solo, como yo decía, están compuestos por orientadores, que pueden ser pedagogos o psicólogos, sino que también tienen un perfil interdisciplinar compuesto por múltiples profesionales, que es muy necesario a la hora de intervenir. Los departamentos de orientación están compuestos pues, por profesionales, profesores técnicos de servicios a la comunidad, que hacen una labor imprescindible de cara a las familias. Está compuesto por integradores sociales, está compuesto por maestros tanto de audición y lenguaje como de pedagogía terapéutica. Entonces, esto lo quiero recalcar también porque cuando hablamos de salud mental y también de bienestar del propio alumnado de los centros educativos, tenemos que ser conscientes de que hay muchos perfiles que trabajan por el bienestar del alumnado. ¿Vale? En este sentido, bueno, sí que me gustaría hablar como una parte de, ya no solo intervenir cuando se dan ciertas problemáticas relacionadas con la salud mental, pero más allá de que pueden ser situaciones de ansiedad, de estrés, específicas con trastornos, por ejemplo, de la conducta alimentaria o conductas disruptivas y demás. Los departamentos de orientación, si entendemos también la intervención como una pirámide, depositamos mucha de la fuerza en la prevención, en la base de la intervención. ¿Vale? Una de las cuestiones también que sí que quiero hablar, que ahora, por ejemplo, tanto la LOMLOE como la LOPIBI, que es la Ley de Prevención de Violencias en la Infancia y Adolescencia, han determinado la figura del coordinador de bienestar, por ejemplo. Una figura que es necesaria y que creo que puede ser como también para poner en el centro una cuestión como es esta, como es la preocupación por el bienestar de nuestros chicos y chicas en los centros educativos, pero muy limitada también, porque parece también que es una figura que se dedica 2 horas, hay una descarga de 2 horas lectivas a un profesor que cumple esta función. Entonces es como también entender muchas veces de manera muy limitada que parece que cuando surge un problema surge cuando este profesor está de guardia y tiene esas 2 horas destinadas a eso. Entonces es muy importante entender el bienestar del alumnado de una manera colegiada entre todo el profesorado que está en el centro educativo. Otra de las cuestiones que es necesaria es entender el bienestar no solo cuando un adolescente sufre un problema concreto, sino de manera de una filosofía del centro, ¿vale? Los centros educativos tienen que tener la preocupación
de incorporar esto como un contenido también de aprendizaje. No se puede dejar simplemente como una manera de intervenir cuando ocurre el problema, sino también es necesario planificar todas este tipo de intervenciones. Entonces, para ello es muy importante también entender que cuando hablamos de la salud mental no hablamos simplemente de la persona o del docente que sufre en un momento concreto, sino de todos los actores de la comunidad educativa que se preocupan por el bienestar de toda la comunidad educativa, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar también en las intervenciones que hacemos de cara, por ejemplo, al propio profesorado. Hay una necesidad clarísima de formación y de información para el profesorado. No estamos formados en general en este tipo de cuestiones y que es necesario incorporar en las diferentes materias, ¿vale? Hay una cuestión básica que tiene que ver con las competencias socioemocionales, muchos contenidos que se tienen que incorporar de manera clave dentro del aula. Las propias familias. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que para las familias son también muchas veces las que están en el día a día con estos alumnos y alumnas y tenemos que incorporarlas en la intervención. O sea, las familias tienen que ser un actor clave y para ello tenemos que destinar mucho esfuerzo también en acogerlas, en acompañarlas, en darles recursos y formación. Entonces, es muy importante que las familias también se sientan parte de todo este proceso, ¿vale? Luego, del mismo modo, en los centros educativos convive mucha gente, por ejemplo, que no son solamente docentes, sino también todo el personal no docente es clave en el bienestar de los alumnos y alumnas. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que lo importante que son el personal de limpieza, por ejemplo, o los conserjes, o el de mantenimiento. A veces no somos conscientes de que crear comunidad también es esto, es que un proyecto educativo lo conforman todas las personas que conviven en el día a día con estos alumnos y el personal no docente también tiene, por ejemplo, que conocer qué tipo de intervención se tiene que hacer, conocer los protocolos de actuación, qué ocurre también en ocasiones con ideaciones suicidas o intentos de suicidio y demás. El personal no docente tiene que estar formado y conocer todo este tipo de cuestiones también. De cara, por ejemplo, también al alumnado, el objetivo no es solamente el alumno que sufre en un momento concreto un episodio que tiene que estar relacionado con la salud mental, sino que el propio alumnado tiene que estar formado en estos aspectos. Al final también tenemos que entender que es el alumnado en el que también acompaña y detecta, identifica muchas de las problemáticas que sufren sus propios compañeros. Entonces, muchas veces pensamos en la salud mental como una cuestión que tiene que ver con la persona que lo sufre, pero la salud mental también es mucho la persona que está al lado, que comparte y que acompaña. Entonces, también muchas veces es mucho más fácil a lo mejor conocer y informar cuando sufre alguien algún problema de salud, de cómo intervenir, pero no nos formamos de cómo acompañar cuando un compañero tiene una crisis de ansiedad o sufre o detectamos que está teniendo cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la soledad no deseada, con el aislamiento. Entonces, tenemos que ser capaces también de formar a nuestro alumnado en todo este tipo de competencias socioemocionales que ayudan también a acompañar y a generar también otro tipo de competencias pues, que tienen que ver con la empatía y demás. Yo estos papeles ya no me sirven para nada porque he ido hablando, pero sí que en estos niveles de intervención como que al final vamos escalando y en la medida también en que nosotros intervenimos pues le quitamos trabajo a los compañeros, pero es necesario ir escalando escalones, subiendo escalones porque al final también es necesario, por ejemplo, todo aquella cuestión que cuando sabemos que estos casos están dentro de nuestras aulas, cómo actuar. Y es necesario, por ejemplo, se desarrollan y existen protocolos de actuación que tienen que ver, por ejemplo, tanto con el acoso escolar, con el consumo, por ejemplo, de sustancias y de drogas, pertenencia a bandas juveniles o intentos de suicidio. Entonces, también tenemos que entender que la Administración educativa está depositando mucho esfuerzo en elaborar ciertos protocolos, pero no a la hora de destinar recursos tanto dentro como fuera del entorno, del centro educativo, porque al final
tenemos que entender que nosotros podemos intervenir también en aquellos tiempos en los que precisamente necesitamos tiempo, necesitamos más profesionales de orientación educativa, porque al final dedicamos mucho tiempo a elaborar protocolos, a diagnosticar, a evaluar o incluso a la docencia, y tenemos que entender que para detectar los problemas de salud mental se detectan precisamente cuando puedes pasar tiempo con el alumnado. Tiempo que no está destinado a única tarea, sino que precisamente puedes hablar con él, con entrevistas de manera individual, cuando puedes estar dentro del aula, acompañando precisamente para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todo ese vínculo que tú generas con el alumnado se da en situaciones en las que precisamente no dedicas todo el tiempo a una cuestión más burocrática y demás. Los principales problemas también que hay con los protocolos de actuación es que no se destinan más recursos. O sea, una vez que nosotros hemos identificado una situación, por ejemplo, de suicidio, tú tienes la obligación de realizar unos protocolos y de unas cuestiones, pero no hay una red de atención de psicólogos educativos fuera a los que poder derivar después. Entonces nos encontramos, por ejemplo, yo he derivado al propio centro de salud por situaciones de suicidio, y a lo mejor la primera entrevista con un psicólogo o un psiquiatra es temprana, pero luego la siguiente cita que le han dado es para dentro de 2 meses. O sea, ¿cómo podemos estar viviendo estas situaciones en las que hay esta lista de espera? O centros o situaciones mucho más graves, con problemas que tienen que ver de conducta, y que nosotros, al final, los departamentos de orientación somos los que tenemos que identificar qué modalidad de escolarización es la más oportuna y les tenemos que derivar, por ejemplo, a un centro de educación terapéutica. Hay lista de espera de 6, 7 y 8 meses. Entonces, hay cuestiones que nosotros tenemos que afrontar, obviamente, desde los centros educativos y que tenemos que dedicar a una prevención, pero faltan recursos tanto dentro como fuera de los centros educativos. Bueno, no sé qué más cosas, sé que han ido saliendo muchas cuestiones, pero luego, por ejemplo, también eso, creo que por ejemplo, incluso las movilizaciones que hemos vivido recientemente masivas por toda la cuestión de los sanitarios tienen que ver con esto. O sea, que es necesario un plan de salud mental, no solo desde una perspectiva sanitaria, sino dedicar también muchos mayores recursos para más orientadores dentro de los centros educativos, y también entender, cuando hablábamos, yo veía el cartel y hablaba del problema de la salud mental y los determinantes sociales, entender que la salud mental no es solo cuestión de una cuestión individual y desde una perspectiva más médica, biologicista y demás, sino que tenemos que entender lo que afecta la segregación socioeducativa. O sea, en Madrid estamos a la cabeza de segregación por motivos socioeconómicos. Tenemos que entender cómo afecta a la salud mental de nuestros adolescentes situaciones de vulnerabilidad súper graves que tienen que ver, pues, con el acceso a la vivienda, con el acceso al ocio, con las cuestiones que tienen que ver con la igualdad, de qué manera se relacionan nuestros chicos y chicas entre ellos como pareja. Tenemos que entender también que la salud mental tiene que ver, pues, con una cuestión con la homofobia. Los índices de suicidio en población homosexual son altísimos, entonces tenemos que entender todos estos condicionantes para poder elaborar una mirada amplia de la salud mental y no solo individual. Entonces yo creo que es como que tenemos que desarrollar una mirada muy amplia para entender que podemos hacer muchas cosas, pero falta tiempo, faltan recursos, y que tienen que ver, pues, con la inversión en educación, con la ratio que tenemos. Es mucho más difícil intervenir e identificar problemas cuando las ratios son las que son. Entonces, son muchas cuestiones y no controla tampoco mucho el tiempo, así que dejo hablar y seguimos conversando. Muchas gracias, Asier. Y damos paso a Montserrat Márquez, que es presidenta de ACS Madrid, Asociación de Enfermería Escolar. Y ella misma es enfermera escolar también. Adelante, Monse. Bueno, lo primero, gracias por invitarme para que cuente la imagen de la enfermera escolar dentro de la red educativa. Y perdonar que estoy con un catarrazo como la gran mayoría. No voy a decir que la figura de enfermera escolar no es conocida, porque por suerte cada vez en Madrid es más conocida la figura de enfermera escolar, y ya empieza a ser incluso más reclamada por la propia comunidad educativa, porque es que los beneficios que tiene vierten directamente, y el impacto que crea es muy rápido dentro de una comunidad educativa.
¿Qué figura, por no centrarme en todo lo que hacemos, cuál es el papel que tiene la enfermera escolar en salud mental? Brutal. Es una pieza del tablero que todavía no se conoce, pero cuando se conozca y empieza a desarrollarse en todos los centros educativos, va a ser imprescindible, o nosotros lo vemos desde ese aspecto que va a ser imprescindible. La enfermedad trabaja en la prevención y promoción de la salud y también en la detección temprana, cosa que la gente no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Voy a hablar primero de este punto y luego seguiré por el otro. La detección temprana, porque somos una figura que todos, incluidos tanto los alumnos como los profesores, como el AMPA, como los no docentes, como las compañeras de comedor, acuden a la enfermera en un momento u otro que estén en el centro educativo. Y siempre está la puerta abierta. Somos esa imagen de confianza. Somos esa persona a la que tú le cuentas algo que nadie quiere que sepas. Por ejemplo, quiero una compresa. Eso es lo más típico. Y más en instituto que en colegio. Yo estoy en un colegio de Torrejón de Ardoz ahora, antes estaba en Coslada, que conocía hablaba del trabajo tan bueno que se ha hecho siempre en Coslada. Ahora estoy en Torrejón, es bastante diferente, pero yo siempre he sido de colegio. En instituto esta figura es mucho más pronunciada, porque cuando hablas con los compañeros, ataques de ansiedad, los orfidales, dice aquí son como los lesatines, los orfidales, etcétera. Cuando yo estudiaba la carrera que te decían, la medicación de escalera, pues esto es la medicación del baño. Y no nos estamos dando cuenta de que ya se está produciendo medicación de baño. De unos a otros se dan medicaciones. Y eso es una realidad. Y eso lo detecta la enfermera escolar, porque es donde vienen a llorar. Porque es donde de repente le duele la cabeza, le duele la tripa, empiezas a rascar y ¡bum!, te acabas de encontrar una situación de un problema mental. Y eso es la enfermera escolar. Lo que pasa es que yo reconozco que no tenemos capacidad de trabajar en todos los campos. Hombre, igual que en un hospital. Yo puedo detectar, pero también sé derivar. Y lo que tenemos que aprender es a funcionar de forma multidisciplinar, que se nos llena la boca a todo, diciendo yo trabajo de forma multidisciplinar. Cuando tienes un problema, ¿a quién has llamado? Pues no tengo ni idea. Pues llamo al director y que se lo coma él. Pues a lo mejor tienes que saber el director, el orientador, el coordinador de bienestar. Nosotros, personalmente, yo he hablado con bastante gente antes de venir aquí, digo, ¿para ti qué es la figura del coordinador de bienestar? Bueno, hay algunas enfermeras que dicen, yo tenía que ser, pero digo, yo no, por favor. Pero las que hemos trabajado muchos años en hospitales, en centros docentes, ya sea o dando clases o de cualquier tipo, entendemos que una figura de un coordinador es aquel que va a coordinar a todos los miembros de la comunidad educativa. Ahora mismo yo veo que somos todos así. Y con esta figura espero que nos centre y andemos todos para adelante. Que sea un coordinador, que sepa que si tengo una enfermera escolar, que si tengo el lujo, porque hoy en día es un lujo hablar de tener una enfermera escolar en un centro educativo de la Comunidad de Madrid público, en los privados no voy a entrar, y concertados, porque eso es diferente, pero si tengo el lujo, saber qué puedo hacer con ella, qué me puede aportar dentro de la comunidad educativa, el orientador, el TIS, el técnico, el trabajador social, pero todo es una comunidad educativa, de manera que cuando siempre decimos trabajo de forma multidisciplinar, que sea una realidad. Esta semana ya nos hemos sentado, yo como estoy en un cole nuevo, todo, al final hasta que te orientas en tiempo, espacio y lugar, tarda un tiempo, como todo. Pero ya esta semana nos hemos sentado el orientador del colegio y yo para empezar a trabajar de forma conjunta en todos estos protocolos. No nos vienen todos los protocolos, hay veces que son demasiado abstractos lo que nos viene desde la Comunidad de Madrid y llevarlo a tierra es complicado. Bueno, pues vamos a empezar a llevarlo a tierra nosotros. No tengo por qué esperar que me venga alguien y me diga, toma, tienes que hacer esto. Bueno, pues vamos a sentarnos y vamos a trabajar y vamos a hacerlo juntos. Y a lo mejor, con un poco de suerte, desde aquí podemos extrapolarlo fuera si más o menos funciona. Es increíble que en un colegio, y en mi colegio, que es una zona socioculturalmente muy buena, no es como en el anterior que estaba, ya tenemos detectado 5 casos de niños que han verbalizado que se quieren matar en un colegio. Aquí hay que trabajar mucho con los profesores también otra parte, y esa es el segundo trabajo de la enfermera escolar, la prevención y la promoción. La enfermera escolar tiene una competencia propia, y además viene así en la NECA, que es la salud, la educación para la salud. Es nuestra. Y no puede ser que yo me siente en el Google y diga, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dar un taller de bullying. No,
tengo un orientador, me siento con él, oye, ¿qué tienen? Trabajamos juntos y luego sí lo trabajaré en clase porque yo tengo la capacidad y, por suerte, las horas, que nos conceden muchas, para trabajar la prevención y promoción de la salud dentro de las aulas. No solo vamos a dar un taller de RCP o cómo lavarnos los dientes. La gestión emocional se trabaja mucho y más en los institutos incluso. Y como se decía el compañero, a toda la clase. Porque a lo mejor, si yo enseño a detectarlo, no a tratarlo, a detectarlo a los compañeros, puede ser que bajen un día y diga, mi compañera está así, la vemos así. Porque ella quizá no venga sola, pero ellos sí que la han detectado. De manera que la figura, volvemos a sacar que la figura de la enfermera escolar mediante la promoción y prevención es fundamental en los centros educativos, no solo a los alumnos, sino también a la propia comunidad educativa. Yo ya me he encontrado en un taller con profesores enseñándoles a los bulos del suicidio. No, es que quiere llamar la atención. No, señor, no, esto ya se ha quedado muy anticuado. Ya no estamos en la guerra tirándonos piedras, pues lo mismo. Esto ya ha evolucionado. Y cuando un alumno verbaliza algo es que está pasando. Entonces, por mucho que yo tenga la puerta abierta, por mucho que el orientador sea, además José María es maravilloso, en mi caso, necesitamos que los profesores también sepan detectarlo. Por lo menos una base. Nosotros trabajamos personalmente con la aplicación de PreventSuite, que me figuro que la conocéis mejor que yo, vamos, y el libro que tiene, que es muy bueno, y nos ayuda de forma básica. Evidentemente, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, pero sí soy una pieza fundamental a la hora de detectar estos problemas y a la hora, además, de enseñar a detectarlos al resto de toda la comunidad educativa. La figura escolar en Madrid es una de las más, se nos llena la boca a Madrid. Somos los que más enfermeras escolares tenemos. Bueno, también podríamos hablar de las condiciones, pero no estamos aquí para eso. Pero ya que los tienes, úsalo, úsalo. Tienes una de las comunidades autónomas con mayores problemas de salud mental. Pues si se te llena la boca, utiliza, forma a tus trabajadores. Porque es verdad que muchas compañeras pues vienen de años de asistencia. Ahora mismo ha habido un boom en sanidad y educación le ha venido muy bien y hemos recogido a muchas compañeras porque en Madrid ha habido mucha contratación, entonces hemos recogido. Pero claro, vienen de 10 años en una UCI y no saben trabajar en un colegio. Y es enfermera, sí, pero no saben trabajar en un colegio. Yo misma tuve que aprender a trabajar en un colegio porque esto sí que nos lo enseñan en la carrera. Y aunque, bueno, no es necesaria una especialización para trabajar en un colegio, ¿vale?, pero si es necesaria una formación, yo diría que sí es necesaria la especialización, pero bueno, si es necesaria una formación. Yo siempre a las compañeras nuevas que llegan digo, hay que haberse recorrido mucho un hospital para poder estar en un centro docente, porque vas a encontrarte cosas que no vas a saber solucionar solo con el conocimiento que te ha dado una carrera. Tienes que haber aprendido mucho, detectar, valorar, ver. Y eso, una enfermera escolar que lleva tiempo en un colegio, es una pieza fundamental. Anoche mismo, a las 11 de la noche, a mí me llamaba la directora para darme las gracias por una situación que se había producido ayer, que al final el niño se había ido al hospital con una ambulancia, con una UBI, con la policía y con todo. Esto te pasa, una situación relacionada con salud mental me refiero. Esto te pasa en un colegio en el que no hay personal sanitario y la situación no hubiera acabado igual, evidentemente. Estamos hablando, ya por ir terminando y no enrollarme mucho más, que la figura de enfermera escolar, que por suerte cada vez es más conocida, hay que ir descubriéndola más y viendo el aporte que da adentro de toda la comunidad educativa, con el orientador, con los TIS, con los trabajadores sociales. No es que sea el centro, porque aquí el centro es alumno, evidentemente, pero sí es una persona que te va a poder derivar rápidamente a dónde necesita ese alumno ser atendido. Y muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Y a continuación, Maite, cuando quieras, psicóloga y militante del sectorial joven de Más Madrid. Gracias. Se me oye, ¿no? ¿Bien? Bueno, yo no sé de qué voy a hablar porque aquí mis compañeros lo han explicado todo súper bien, pero voy a intentar añadir alguna cosilla más. Yo soy... ¿Sí, no? Vale, ahí. Yo soy psicóloga general sanitaria y actualmente trabajo en un centro especializado para los trastornos de la conducta alimentaria.
Vemos más casos de diferentes patologías, pero bueno, principalmente eso. Y bueno, la mayor parte de mis pacientes son adolescentes, desde los 14 hasta los 22 años más o menos, y todas estas experiencias que han estado comentando los compañeros, yo también las he vivido, ¿no? Entonces, a nosotros nos llegan estos casos que se derivan y muchas veces nos llegan casos muy complicados, casos muy críticos y de pacientes que han estado ingresadas, que bueno, con una sintomatología muy activa y bueno, con una problemática detrás bastante importante. Entonces, cuando los compañeros han estado comentando el trabajo cómo funciona su trabajo y que no tiene ningún sentido si lo hacen solos, es decir, que tiene sentido cuando es multidisciplinar o interdisciplinar, el mío también funciona un poco así. O sea, mi trabajo no tiene ningún sentido si me viene un paciente que no me habla ni me mira a los ojos y no me da ningún tipo de información. No tiene ningún sentido si yo no hago un trabajo previo con las familias, si no hago un trabajo previo con los hermanos, si no incluyo también a esas abuelas que han criado a esos niños, si no incluyo también a los orientadores, a los profesores, a la gente que está en contacto continuo con estos chavales y que me pueden dar muchísima información de la que me puede dar el propio paciente. Y esto es hilando un poco, ¿no?, con lo que decía, lo que se da en la carrera, lo que no se da, esto no te lo enseñan en la carrera, ¿no? En la carrera te dicen, ¿no?, que el paciente va a ser estupendo y fantástico y te va a contar todo lo que quiere porque el paciente va allí porque quiere ir. Bueno, pues la realidad es completamente diferente cuando te encuentras con un paciente que no quiere estar ahí y que tienes que tirar y tirar y tirar y te das cuenta de que no solo tienes que tirar del propio paciente, sino tienes que tirar de la familia y hacerles responsables y decirles esto es importante, esto es prioritario, los estudios también, pero es que la vida de tu hijo corre grave peligro, ¿no? Entonces, hacer todo este trabajo no tiene absolutamente ningún sentido si yo no lo hago junto con todos estos profesionales, ¿no? Si no formo a esos profesores, si no hago una llamada y me cojo horas extra porque trabajo por la tarde y el profesor trabaja por las mañanas y hablamos y comentamos y me dice, pues es que este alumno no está viniendo a clase, pues a mí me dice que sí, pues no está viniendo. Bueno, entonces ahí cómo podemos intervenir. Entonces yo tengo la fantástica suerte de poder trabajar en un servicio al que los pacientes acuden con el seguro escolar y que me permite hacer todo ese trabajo con las familias, porque al final la profesión del psicólogo clínico es una profesión muy solitaria. Estás tú solo con el paciente, ¿no? Y el único feedback que tienes es el que te puedes dar tú mismo. Entonces, al trabajar con más gente a tu alrededor y con enfoques tan diferentes, eso enriquece mucho. Enriquece mucho y, sobre todo, ayuda a que los tratamientos se agilicen mucho más. Y que estemos todos pendientes de una persona de la que no se ha estado pendiente, porque al final todos estos casos que nos están viniendo, ¿no?, de jóvenes que se quieren matar, gente muy joven que no quiere seguir viviendo, pero no es que no quieran seguir viviendo porque quieran acabar con todo, es que quieren dejar de sufrir. Al final, cuando vemos un caso de autolesión, cuando vemos casos de intentos de suicidio, estamos viendo a una persona que no quiere seguir teniendo ese dolor, pero es que no tiene las herramientas para poder manejarlo. Porque al final no son llamadas de atención, ni muchísimo menos son peticiones de auxilio. Te está diciendo, ayúdame, que de una forma que pues, se podría reconducir y que sea más ajustada, sí, pero es que está usando la única que tiene. Entonces, creo que eso también es importante divulgar mucho sobre eso, ¿no? Y que impacta un montón ver que una persona se está haciendo daño y te quedas como muy impotente, ¿no? Porque es muy escandaloso, pero ahí es importante el hecho de divulgar, formar y centrar un poco la atención en que hay un sufrimiento y un malestar detrás que no se está sabiendo transmitir bien. Y por eso es importante que se formen a profesores, que se formen a las familias, que podamos ver, que no nos quedemos solo con el árbol, sino que podamos ver todo el bosque que hay detrás. Entonces, bueno, yo quería empezar de otra manera, pero como me habéis puesto este escaparate aquí, pues se tira por aquí, ¿no? Pero a mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando me invitaron a participar en esta charla fue el título, el de salud mental y de determinantes sociales. Y es que el concepto de determinante social es un concepto muy poco conocido y muy poco explotado. Y es un concepto fundamental, porque es un concepto que lo articula todo. El determinante social son todos aquellos factores no médicos que terminan influyendo en la vida de una persona.
son los ingresos económicos, son la vivienda, el barrio en el que te crías, tu entorno escolar, o sea, todo aquello que forma parte de tu contexto y que al final tiene consecuencias en tu salud mental. Y esto yo creo que es una cosa que se ha podido ver clarísimamente durante la pandemia. Ya hilándolo con el tema de jóvenes, centros educativos y pandemia, los centros educativos se han visto que son como ejes integradores de las rutinas de los adolescentes, de su día a día, son, digamos, las primeras señales de alarma te las da el centro escolar. Entonces, cuando aparece la pandemia y la situación de confinamiento en el que todo el mundo está en sus casas, todos esos casos de aislamiento, abusos, autolesiones, problemas de salud mental, el colegio no te los está diciendo, el colegio no los puede ver porque esos niños no están yendo. Entonces, durante esos 2 meses, los problemas que ya existían se agravaron, incluso aparecieron en nuevos problemas porque no había un órgano que realmente diese la voz de alarma para avisar de lo que estaba ocurriendo. Y es que al final, estos determinantes sociales que he estado comentando son determinantes porque configuran también mucho las desigualdades. Se ha visto, ¿no?, que durante el confinamiento no es lo mismo vivir en un chalet de La Moraleja con jardín y perrito, donde tú puedes salir a pasear si te agobiabas un poco, en el que cada uno tenía su habitación y en el que había muchas familias que tenían más de un baño y entonces el espacio se podía repartir mejor y la intimidad era mucho mejor que vivir el confinamiento durante 2 meses con tu familia en un barrio de Carabanchel de 50 a 60 metros cuadrados sin salida al exterior. Entonces, eso también es importante, son determinantes sociales y eso también es política, porque es lo que nos pasa todos los días, son los conflictos diarios, son los obstáculos, son a lo que nos tenemos que enfrentar. Y esto trasciende más allá de lo que puede hacer un psicólogo, lo que puede hacer un orientador, lo que puede hacer un profesor. Esto es política pura y dura. Y es aquí donde nosotros podemos incidir como partido político y es donde podemos empezar a atacar. Sí. ¿Faltan más plazas PIR? Sí, 100%. ¿Faltan más profesionales, faltan más orientadores en los centros educativos? Sí. ¿Faltan más enfermeras escolares? Por supuesto. Y esto es importante y son recursos. Pero también hay que empezar a incidir en esa raíz, en esos determinantes sociales y es donde tenemos que empezar como a reconfigurar y a cambiar, porque es ahí donde se están produciendo las principales desigualdades. Y bueno, no sé muy bien por dónde tirar ahora, pero porque creo que ya mis compañeros lo han explicado todo bastante bien. Así que voy a dar paso a los siguientes ponentes y nada, un placer. Gracias, Maite. Y a continuación, Javier Padilla. Javier Padilla es médico de familia, compañero, diputado autonómico de Más Madrid en la Asamblea y portavoz de la Comisión de Sanidad. Gracias, Javier. Bueno, pues muchas gracias. Un placer estar aquí. Y la verdad es que, pues, bueno, iba a decir mucho más fácil hablar después de ellos porque ya lo han dicho todo. Mucho más difícil porque lo han dicho muy bien, ¿no? Yo quería hablar simplemente como de tres aspectos, ¿no? El primero, plantear por qué sufren los niños y los jóvenes. El segundo, quién tiene que hacerse cargo de ello. Y un tercero, sobre los centros educativos como un activo para la salud y no como un determinante de sufrimiento psíquico, ¿no? Al respecto de lo primero, del por qué sufren los niños y los jóvenes, en términos generales, cuando nos planteamos por qué sufre la gente, si hablamos de enfermedades puramente físicas, nos cuesta mucho menos, digamos, seguir el hilo que relaciona el padecimiento concreto con los determinantes sociales, educativos, laborales, de renta, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que en el ámbito del sufrimiento psíquico parece como que nos cuesta más, ¿no? Nos cuesta más en los adultos, sin embargo, en los niños como que lo vemos muy claro, ¿no? Cuando alguien tiene un sufrimiento psíquico, especialmente en la juventud o en los niños, rápidamente nos vamos a un ámbito donde creemos que se genera eso, como puede ser, por ejemplo, el ámbito familiar, ¿no? Entonces, creo que esta singularidad sí que es necesaria
necesario utilizarla para, digamos, para sacar el foco y hacernos la foto un poquito más grande, ¿no? Creo que hay varios niveles, el nivel de lo íntimo, el nivel de lo familiar, el nivel del entorno más cercano y los determinantes sociales. Y en torno a los determinantes sociales sí que quería comentar algo al respecto de un determinante social que nunca se ha concebido como tal, pero creo que a día de hoy, en los tiempos que corren ahora mismo, sí que es probablemente un gran estratificador de clase, que es el tiempo disponible, ¿no? El tiempo, básicamente, es lo que es la gran diferencia en el tiempo que tiene la gente para hacer cosas, especialmente para hacer lo que quiere, es decir, la suma de tiempo más agencia individual para poder usar ese tiempo de una forma o de otra, es lo que diferencia entre la gente que tiene, digamos, la subsistencia totalmente garantizada o la gente que tiene que ocupar absolutamente todo su tiempo en lograr esa subsistencia. Esto es determinante en términos de sufrimiento psíquico porque de los chavales jóvenes, especialmente en el ámbito familiar, ¿no? Creo que el tiempo que pueden pasar las familias con sus hijos y con sus hijas no es el mismo en lugares de rentas bajas que en lugares de rentas altas. Un tiempo en el ámbito de lo cotidiano, pero también un tiempo que es algo que va acompañándonos a lo largo de toda la vida, ¿no? La posibilidad de acogerme al permiso de maternidad y paternidad no es lo mismo en familias de rentas bajas que en familias de rentas altas. La posibilidad de pedir una excedencia no es lo mismo en un lado o en otro. La posibilidad de que me reduzca la jornada para pasar más tiempo con mis hijos no es la misma en unos lados que en otros, en unos municipios que en otros, en unos barrios que en otros, en unas familias que en otros. Esto es un aspecto importante a la hora de hablar de sufrimiento psíquico, no solo a la hora de hablar de cuándo se genera el sufrimiento psíquico, sino también a la hora de hablar de cuándo se detecta y de cómo se acompaña. Porque si no, en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es, digamos, detectar cosas en unos ámbitos para luego retornar al ámbito donde probablemente se ha generado una parte importante de ese sufrimiento psíquico sin contar con el acompañamiento necesario, ¿no? Entonces, esa batalla por el tiempo, que solemos hacerla en unos términos muy de libertad para el disfrute, es también una batalla por el tiempo relacionado con la capacidad para cuidar de la gente que está a nuestro alrededor, ¿vale? Entonces creo que cuando hablamos de determinantes sociales no tenemos que hablar solamente de los determinantes gruesos, ¿no? De la renta, del nivel educativo, de las condiciones laborales, de la precariedad, etcétera, etcétera, sino que también tenemos que hablar de esos aspectos menos tangibles que están muy relacionados con el cuidado de lo cotidiano. Sobre por qué sufren los jóvenes, en este caso, creo que también hay un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, porque hablar de ese sufrimiento psíquico sin tener esto en cuenta sería muy parcial y sería un poco, no sería correcto del todo, que es hablar de la capacidad para pensar en futuros realizables y en los cuales vayan a poder desarrollar proyectos de vida, ¿no? Esa especie de desesperanza en un contexto de incertidumbre creo que es fundamental a la hora de entender por qué esa especie de sufrimiento un poco tenue y digamos que casi es la opción por defecto a la hora de preguntarle a la juventud cómo se encuentra, por qué se ha expandido, ¿no? Porque ya no es jóvenes que se encuentran mal, sino casi una generación entera, ¿no? Porque ese malestar se ha convertido en un sentimiento de época para una generación. Creo que es necesario encuadrarlo dentro de por qué esa generación no tiene capacidad para mirar hacia adelante. No tiene capacidad para mirar hacia adelante, entre otras cosas, porque desde 2008 vive en una crisis perpetua, crisis económica de 2008, 2013-14 que parece que no acabamos de salir, 2020 crisis sanitaria, 2021 crisis económica derivada de la crisis sanitaria, de repente estalla una guerra y si encima les preguntas si crees que si todo eso se solucionaría, te dirían: obviamente no, hay una crisis ecológica que las demás generaciones sienten como que es lo que van a dejar a la gente que viene detrás, pero que ellos sienten como que es lo que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, que sabemos que no se va a solucionar y que en el mejor de los casos lograremos amortiguarla, ¿no? Todo eso genera un caldo de cultivo en el cual, mientras que a generaciones anteriores, en la juventud, cuando tenían sufrimiento psíquico, se les decía: estás inmerso en un momento muy difícil, pero que cuando pasen unos años ya vas a ver cómo se estabiliza tu vida, para la generación actual, no. La crisis va a ser la característica que marque toda tu vida y lo que hay que ver es cómo eso logramos que no sea un determinante de sufrimiento psíquico a lo largo de toda tu vida, ¿no? Entonces, eso también es importante a la hora de hablar por qué los chavales jóvenes desarrollan cierto sufrimiento psíquico en una escala mayor o menor, ¿no? Ante esto, la pregunta es quién se tiene que hacer cargo, ¿no? En el contexto actual en el que estamos hablando en el día de hoy, que es el del ámbito educativo,
creo que son muchos los actores que se tienen que hacer cargo. Antes hablabais de las figuras específicas, ¿no? Y, por ejemplo, Montserrat hablaba decía, porque yo no soy psicóloga, pero creo que sí que hay un aspecto fundamental y es el cuidado psíquico y emocional es una competencia transversal a los diferentes profesionales que se encargan de la interacción con los chavales y las chavalas. Cada uno desde su marco competencial, desde su conocimiento y desde su capacidad. Pero sí que creo que esto es muy importante, ¿no? Porque además es una cosa que nos encontramos en muchos otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la atención primaria te encuentras con médicas de familia o con enfermeras de atención primaria que cuando hablas con ellos y con ellas de cómo abordar el sufrimiento psíquico de sus pacientes, dicen, bueno, es que yo no soy psicólogo. Dice, ya, coño, pero es que esto es una competencia tuya. Es que no es necesario el desarrollo de una figura concreta para hacer una parte del abordaje de lo que son también eso, ¿no? Entonces, a ese respecto creo que está claro que la necesidad de perfiles variados y, sobre todo, de equipos que tengan la capacidad de subsistir más allá de la especificidad y de personas concretas de esos perfiles es necesario, ¿no? O sea, necesitamos equipos que velen porque en las escuelas se promueva el bienestar psíquico y emocional, se detecte el malestar psíquico y emocional y se dé respuesta a todo ello. ¿Quién se tiene que hacer cargo también de eso? Se tiene que hacer cargo también el ámbito sanitario, ¿no? Lo que no puede ser es este desmembramiento que ya hemos vivido entre el ámbito social y sanitario, ahora lo vivamos también entre el ámbito educativo y sanitario. A este respecto, figuras como el psicólogo educativo, que probablemente ahora comente Diego, sí que pueden ser de gran utilidad, pero creo que lo que sí que es irrenunciable es que haya puertas abiertas entre los dos lugares, ¿no? Yo siempre he pensado que la figura de la enfermera escolar debía ser una figura central en ese enganche entre los dos ámbitos, ¿no? Una figura central entre el enganche entre el ámbito educativo y el ámbito sanitario, entre otras cosas porque habla los dos idiomas, que en muchas ocasiones uno de los problemas que nos encontramos con las coordinaciones no es solamente de recursos, es una cosa en muchas ocasiones también de idioma, por decirlo, o de marco teórico, por decirlo de otra manera, pero sí que está claro que lo que no puede ser es que en el ámbito educativo se detecte un problema y en el momento en el que eso salta al ámbito sanitario ya todo el bagaje previo se pierda y se pierda también la longitudinalidad que da el ámbito educativo, ¿no? O sea, el ámbito educativo dota de una longitudinalidad que ni siquiera en el mejor de los ámbitos sanitarios nos vamos a encontrar y eso no puede perderse en el momento en el que entra uno, ¿no? No es uno u otro, es uno y otro conjuntamente para el abordaje, ¿no? Y luego está claro que otro aspecto fundamental es el tema de las familias. Creo que el COVID a este respecto ha hecho un daño enorme en relación a cuál es el papel de las familias en los centros educativos y en muchas ocasiones, muy probablemente, haya sido una especie de excusa, porque creo que eso es una cosa que hemos vivido también en el ámbito sanitario, para separar, para construir muros, ¿no? En aquellos lugares donde se ha querido hacer bien, integrando, etcétera, etcétera, pues se habrá acelerado y se habrá podido hacer, pero todavía nos encontramos con familias que sus hijos van a la clase de 5 años y no han entrado en el colegio. Nunca, jamás. Y que hay reuniones con el profesorado y se encuentran con que solo puede ir un progenitor. O ese tipo de cosas que se parapetan detrás por el COVID, pero que básicamente lo que está haciendo es, digamos, taimar, o sea, el disminuir el número de agentes implicados en el funcionamiento de la comunidad educativa, ¿no? A ese respecto, creo que si lo que sumamos a una pandemia que nos ha bunkerizado, en cierto modo, cada uno en su trinchera, lo sumamos a unas dinámicas sociales que lo que hacen básicamente es que los progenitores cada vez tengan una menor implicación en el desarrollo educativo y en el desarrollo en general social de los niños, entre otras cosas porque hay unas condiciones laborales que suelen separar y que no permiten que la gente tenga tiempo para ese tipo de cosas que son centrales en el funcionamiento de los chavales, pues bueno, se forma una especie de boom perfecto que creo que es una prioridad evitar, ¿no? Y entonces, a este respecto, y para terminar con un par de comentarios, sí que creo que es fundamental pensar, cuando hablamos del sufrimiento psíquico de los chavales y las chavalas en los centros educativos, pensarlo en clave de que los centros educativos tienen que ser
activos para la salud y que no tienen que ser determinantes de enfermedad. A este respecto hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es de un sociólogo, Eric Klinenberg, que publicó un libro llamado Palacios para el Pueblo, ¿no? Que básicamente decía que los palacios para el pueblo son esa especie de infraestructuras sociales en las cuales la gente tiene que encontrarse y que hacer vida en comunidad, quiera o no. Los centros educativos son lugares en los cuales los chavales, las chavalas y las personas que trabajan allí tienen que encontrarse y trabajar en común, quieran o no. Entonces creo que lo que hay que intentar es que los centros educativos sean una especie de palacios para la infancia. Palacios para la infancia en las cuales se construya y se aprenda a construir comunidad desde una perspectiva de bienestar. Desde una perspectiva de bienestar que necesita implicar a las familias, desde una perspectiva de bienestar que implica que las escuelas sean lugares abiertos al barrio y no lugares que viven de espaldas al barrio. Para esto es necesario pensar que tiene algo que ver la escuela y el territorio. Es necesario pensar que lo normal es que yo lleve a mis chavales y a mis chavalas al colegio del barrio, porque es el colegio que está relacionado con el centro sanitario del barrio, con el vecindario, con las asociaciones de vecinos, con las organizaciones juveniles. Eso se pierde si una de las políticas educativas fundamentales es eliminar la territorialidad en nombre de la libertad. Y eso dificulta que muchas de las políticas que lo que intentan sea juntar lo que ocurre dentro de las paredes de los centros educativos con lo que ocurre fuera, pues digamos que se desmembran en cierto modo, ¿no? Pensar en las escuelas como un activo para la salud supone también pensar en aquellos lugares donde se da el ocio dentro de los centros educativos como un lugar en el que se realizan ciertas relaciones muy vinculadas con las relaciones de poder y con las interacciones sociales y modificarlos para ello. Estoy hablando de los patios, ¿no? Creo que hay cada vez más, hay muchas medidas de intervención en patios escolares que van muy encaminadas a cómo romper con dinámicas que al fin y al cabo son dinámicas que representan dinámicas de opresión en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, el de los roles de género entre niños y niñas, ¿no? Y luego, obviamente, cómo convertimos eso, pues con personal específico, con competencias específicas que trabaja en equipo para lograrlo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que nada más y le paso ya la palabra a Diego, ¿no? Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y ahora va a intervenir Diego Figuera, psiquiatra, diputado autonómico de Más Madrid, compañero de la Asamblea y también presente en muchísimos foros nacionales e internacionales relacionados con la psiquiatría. Bueno, más que con la psiquiatría me gusta más hablar de salud mental. Creo que la psiquiatría se ocupa de un campo y la salud mental es algo mucho más complejo. Lo primero que quería dar las gracias tanto a Sier como a Montserrat, como a Maite o a Javi y por supuesto a Teresa porque habéis dicho lo esencial. Para mí me parece que se centra muy bien el debate en todo lo que habéis dicho y yo no me voy a repetir en ese sentido. Quizá voy a dar algunas pinceladas en función de mi experiencia de 30 años trabajando en salud mental comunitaria, pero también supervisando centros educativos terapéuticos, hospitales de día infanto-juveniles o los centros de atención a las familias. Es decir, puedo tener una cierta visión de recorrido y también en salud mental, que he estado en unidades de agudos, en centros comunitarios. Creo que lo primero que hay que iluminar la salud mental es qué es actualmente y cómo se puede entender. Y yo creo que pasamos de una época de gran reduccionismo biológico a una época dominada por la complejidad. Y la complejidad en el sentido literal, la complejidad como algo que entender las cosas, por eso lo tenemos que ver desde estos malestares que vienen desde muchos sitios y que van, complementándose como unas piezas del puzzle, pero por otro lado complejidad para ver que la solución, como cuando tenemos que poner un hombre en la luna o tenemos que cambiar el clima en nuestro planeta, va a tener que dar soluciones que implican coordinación, que implican multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y implican además la participación de una cultura común, que es de lo que quería centrarme. Es fundamental, si entendemos que la salud mental hoy en día hay que ponerlo primero en una perspectiva de complejidad, segundo, en una perspectiva del desarrollo. Cuando una pareja X decide tener un niño, ya podemos saber muchísimas cosas de las probabilidades que tiene ese niño de enfermar a lo largo de su vida. Y tenemos estudios hoy en día longitudinales de más de 50, 60 años, sabiendo lo que ha pasado en todos los niveles, digamos, de la mente de ese niño. Desde que se concibe en el imaginario de los papás hasta las cosas que van a pasar en su primera infancia, en la adolescencia, etc. Eso está determinado por todas estas complejidades, pero hoy en día sabemos cómo son. Si sabemos cómo son
y tenemos muchísimos datos, podríamos prevenir, digamos, los desarrollos evolutivos de los niños hacia situaciones de patología, y podemos además también hacer prevención hacia mejores bienestares. Y yo creo que los políticos hoy en día tenemos que tener esa manera de podernos reunir con los agentes científicos y con la población para poder incidir en todo ese desarrollo. La idea es que cuanto más sabemos, menos estamos actuando, cuando además sabemos que esas actuaciones que podemos hacer de prevención son fundamentalmente muy rentables y relativamente sencillas de implementar. Hay que hacer un cambio de cultura. La salud mental se compone fundamentalmente de nuestros determinantes biológicos que vienen del temperamento, que cada vez sabemos que son menos importantes. Antes se pensaba que a lo mejor podían influir en 60-70% de que alguien luego pudiera desarrollar un trastorno mental. Hoy sabemos que no llegan ni siquiera en gemelos exactos a un 50%. Y normalmente se queda entre un 10 y un 15% esa parte. Pero muchas, por ejemplo, de la manera de tratar la salud mental es medicalizar el sufrimiento y dar fármacos y crear incluso terapias, sobre todo de índole cognitivo-conductual, que es abajar síntomas. Eso es un reduccionismo que hoy en día no se sostiene, porque los síntomas muchas veces es el grito del malestar. El último grito cuando no se ha escuchado antes, en realidad. Cuando un niño sufre o tiene desesperanza, empieza a tener trastornos de conducta y otras cosas que en un momento dado nos están diciendo que algo va mal, lo que decía Maite, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, no tenemos que directamente solo quitar unos síntomas como quitamos una gripe. Tenemos que entender eso desde esta manera. La segunda parte importante es ocuparnos del desarrollo en las crianzas familiares. Sabemos que 70% de las crianzas familiares de todos los niveles sociales, aunque con más probabilidad, por supuesto, en niveles sociales más privilegiados, va a tener la capacidad de dotar al niño de una resiliencia para tener autonomía y la capacidad de manejar suficientemente bien la adversidad. Pero el otro 30% de crianzas familiares, que se llaman inseguras, acumulan mucha más vulnerabilidad para no saber manejar bien esas situaciones de estrés, esas situaciones de sufrimiento, esas situaciones de dificultad, y entonces normalmente van hacia la vía de la psicopatología. Esto también es muy importante, porque tenemos una capacidad enorme de poder incidir en esas crianzas y en esas dinámicas familiares a todos los niveles. A nivel de cuando nos reunimos en las escuelas y detectamos familias en situaciones de vulnerabilidad. A nivel de pediatría y de atención primaria cuando esas familias van con sus hijos a un pediatra. A nivel de los medios de comunicación social de masas donde podemos hacer una cierta psicoeducación hacia la salud relativamente sencilla. Y a nivel de una cultura en general de la sociedad. Por ejemplo, sabemos que la sociedad actual en muchos aspectos está favoreciendo esas crianzas inseguras a través de los sistemas de información, a través de las incomunicaciones o una falsa comunicación que tiene que ver con el uso excesivo de Internet, de buscar información ahí, no solo de los adolescentes, que también sabemos que es así, sino también de los propios padres, donde ya se comunican menos en lo que decimos nosotros en nuestros palacios del pueblo o en las plazas del pueblo o en los lugares de reunión en un parque, porque eso nos está favoreciendo, se estaba favoreciendo una ausencia del otro, una ausencia de comunidad, en el sentido de un gran filósofo como es Byung-Chul Han, que nos está hablando de la desaparición de estos rituales para intentar tener unas confianzas en el desarrollo y saber si las cosas van bien o no. Cada familia con esta, para mí, libertad neoliberal está confundiendo hacia dónde podemos ir. Y yo creo que ahí también hay que incidir. Entonces podríamos trabajar en esas crianzas y poder tener muchísimas mejores capacidades de revertir hacia desarrollos más sanos con pequeñas incidencias, por ejemplo, en las AMPAs, en los programas que podemos hacer a nivel de medios de comunicación y, por supuesto, en las asociaciones vecinales, etcétera. Debemos tener esa perspectiva más transversal. La siguiente situación importante tiene que ver en este desarrollo con los determinantes sociales de la salud y con el medio cultural, que van muy unidos. Hoy en día sabemos que determinantes sociales crean malestar y sobre todo luego evolucionan hacia la psicopatología y qué situaciones se pueden prevenir con pequeñas acciones que son bastante rentables. En general sabemos que en salud mental cada euro que podemos implementar en prevención, en mejores comunicaciones, en mejores llamadas de auxilio cuando las cosas van mal, vamos a revertir más de 15 euros. ¿Por qué? Porque sobre todo estamos previniendo la discapacidad. Y la discapacidad de salud mental, que cada vez se da antes,
La media de personas que están cobrando pensiones por discapacidad ha pasado de los 60 años en los años 70, en los años 80, a los 40 años en este momento. Hay mucha gente que está cobrando pensiones de discapacidad para siempre con 40 años. Y se empieza a hablar de que hay mucha presión en las familias a veces, no, que mi hijo cobre una pensión con 30 años, con 20 años, lo vemos en el hospital de día donde yo trabajo. Esa presión hacia dotarte de un certificado de discapacidad para que la solución es cobrar una pensión. No, eso no es lo importante. Se pueden tener pequeñas ayudas económicas para poder, de alguna manera, prepararte para un tratamiento que implica tener tiempo, que implica ser escuchado, que implica no tener que estar compitiendo de manera salvaje, por ejemplo, un estudiante en la universidad o al final de su bachillerato, ¿no? Pero es importante tener esta idea. Y yo creo que otra idea fundamental para mí es que tenemos que hacer una política de salud mental en coordinación con todos los medios donde se desenvuelve un chaval. Hay que encontrar esos palacios del pueblo, hay que encontrar que los políticos estén interesados en todo esto, pero sobre todo que escuchemos a la gente que está sufriendo. Una de las cosas que yo veo es que en los entornos escolares, cuando nosotros trabajamos o cuando superviso los CAIT, los chavales son muy poco escuchados en general. O sea, no se les toma muy en serio, muchas veces se deforma su discurso y los chavales están, por otro lado, más informados que en otras épocas. Esa es la diferencia. Malestares, sufrimientos y patología psíquica ha habido a lo largo de toda la vida y va a seguir habiéndola, porque es inherente al ser humano. Hay el ser humano, lo dice muy bien Wilson, hereda una condición de mente que es una mente que es conflictiva en sí misma, conflictiva por naturaleza, pero es que así crecemos, pudiendo tener crisis, resolviéndolas, vuelve a aparecer otra. El tema es cómo las afrontamos, el tema es la importancia que le damos y cuál es el discurso. Y el discurso hoy en día es paradójico, por un lado, y sobre todo en la Comunidad de Madrid. Se quiere dotar de más psiquiatras, se quiere dotar de más lugares de ingreso, se quiere dotar de más psicólogos, pero al final lo que se hace es hacer un reduccionismo del tratamiento, fundamentalmente medicalizando el sufrimiento, cuando lo que tenemos que hacer es justo todo lo contrario. Y yo creo que debemos de crear una especie de comunidad terapéutica que tiene que ver con el encuentro permanente y de escucha de todas las personas que estamos implicadas en la salud mental de una comunidad. Y ahí, por eso, Asier, lo que tú has contado me parece fundamental, o lo que puede contar Maite desde su lugar, o lo que podéis contar desde la enfermería en las escuelas. Yo creo que tenemos que reivindicar mucho más que haya una cultura de la salud mental en el medio de la sociedad y que impregne a los políticos y que nos impele a los políticos a tener una formación compartida. Y desde ahí vamos a poder cambiar las cosas, porque de verdad que invertir en salud mental es relativamente barato. Cuando hablan, por ejemplo, el consejero de la Comunidad de Madrid, que en el nuevo plan de salud mental, que llevamos 2 años para saber si se hace y que no se ha hecho, y se ha hecho a espaldas de todas las personas implicadas en ello, nos habla de 45 millones para 4 años. Y 45 millones, cuando un Zendal en un año se han gastado 200 millones y ahora no está sirviendo casi para nada, 45 millones es unas migajas. Y a pesar de todo, con esos 45 millones, en función de dónde los inviertes, podrías hacer muchas cosas. Yo creo que el debate es, y eso por lo que yo también entré en política, que de alguna manera la salud mental, igual que la ecología, que el feminismo, debe ser algo transversal que de alguna manera se impregne en todos los aspectos de la política. Y eso es lo que creo que en Más Madrid lo tenemos más claro. Y a mí me emociona mucho estar en un grupo político donde podemos hablar de esta manera transversal y donde de alguna manera yo no tengo que repetir como psiquiatra experto algo que todos sabéis, pero es que también lo puede saber un adolescente cuando se le escucha, o una madre cuando no tiene tiempo para conciliar, ¿no? O sea, esto es muy importante. El tema del tiempo es bastante complejo desde mi punto de vista, porque yo estoy viendo que también en familias que incluso tienen buenas rentas no dedican suficiente tiempo a lo que tienen que dedicar. Están ocupados en triunfar, a veces en poner muchas actividades extraescolares, en unas exigencias, y al final también deforman el tiempo. Yo creo que hay que educar también a estas familias, que hay que dedicar el tiempo de otra manera, a jugar con nuestros hijos, a escucharles, a pasar tiempo libre. Por eso nosotros reivindicamos todo este tema de la psicoecología, de las 4 horas de trabajo, de las 4 horas diarias o de jornadas de 32 horas para tener esos lugares de encuentro donde nos podemos escuchar mucho mejor. Ha habido un cambio muy importante para mí a lo largo del siglo XXI y es poner mucho más en valor los valores de las personas.
Pero lo que no hemos puesto en valor es el valor de encontrar vecindad y de crear comunidad. Y hay un choque entre todo lo que es el progreso en el sentido de nuestra capacidad de estar informados con respecto a que la gente cada vez se siente más sola. Pero lo interesante no es que más se siente más sola que hace 20 años, es que se da más cuenta que se siente sola. Y por otro lado, tiene más lugares donde decir me siento solo. Y yo creo que eso es una gran ventaja que debemos de recoger desde la política, ¿no? Encontrar esos lugares de encuentro y luego poder transmitir desde esta ideología, que es en dónde nos gastamos el dinero, que esa es la diferencia de la derecha con la izquierda, poder tener la sensación de que lo podemos hacer entre todos, dedicando un tiempo a escucharnos y a partir de ahí hacer acciones concretas. En un plan por ejemplo, los protocolos con los que yo trabajo en la supervisión de los centros varían mucho de unos institutos a otros, de unos colegios a otros, de cómo se conforman las unidades de orientación escolar, si son más psicólogo, un pedagogo, de la presión de la propia dirección. No puede ser que eso esté tan a criterio de esas individualidades. Yo creo que debíamos de tener algo mucho más transversal, donde todos nos podamos escuchar. Por ejemplo, cuando yo voy a un instituto y organizo con las AMPAs, como hago de vez en cuando, en un gimnasio que a una cierta hora nos reunamos todos los de cuarto de la ESO, los chavales, con sus padres y los profesores, ponemos una reunión hacemos una pecera, ponemos una reunión para ahora y nos estamos 3 horas. Y la gente empieza a decir, es que no nos hemos podido escuchar hasta en ese momento. Y a mí me parece que esos lugares que hemos reivindicado en algunas proposiciones no de ley en la Asamblea, de que los lugares, esos palacios de encuentro del pueblo, de verdad tengan lugares como mucho más abiertos y espontáneos para encontrarnos. Creo que deberían estar más abiertos los centros escolares a esas horas, que deberíamos hacer todos más esfuerzos de ir a encontrarnos ahí con nuestros distintos saberes. Y yo creo que ahí generarían muchísimas, actividades y acciones que nos permitirían mejorar nuestra salud mental. La salud mental es absolutamente sensible al encuentro con el otro. ¿No sabéis la de cosas que se pueden hacer? Por ejemplo, en un hospital de día como estoy yo, que la media de los chavales es entre 18 y 22 años ahora, simplemente con que estamos juntos durante 4 horas diarias. Y vamos al cine, y vamos al museo, y jugamos al fútbol, y no hacemos mucho más. Nos encontramos, nos dialogamos y nos escuchamos. Y de repente la mente, que parecía gente con esquizofrenia de diagnósticos y tal, imposible, poco a poco van sanando. La diferencia es que en vez de necesitar 3 meses o 4 de tratamiento, reivindicamos tener 1 año o 2 años en ese acompañamiento, que es lo menos intensivo posible. Y de repente lo que parecía súper grave no lo ves tanto. Con lo cual, también un mensaje muy importante es que sabemos cómo revertir incluso los problemas de salud mental graves que antes pensábamos que eran biológicos y no había nada que hacer. Y eso lo tiene que saber toda la sociedad, para que haya menos estigma, para que de alguna manera podamos reivindicar ese cambio de paradigma. Este cambio de paradigma en salud mental se parece muchísimo a un cambio de paradigma de cómo parar el cambio climático. Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo mejorar la salud mental. El tema es por qué no podemos llegar a que eso sea una prioridad, donde se invierta en eso de una manera que es relativamente sencilla en cómo hacerlo y compleja en cómo convencer y ponernos todos de acuerdo. Bueno, solo quería hacer esta reflexión. Muchas gracias a todas y todos por vuestras interesantísimas aportaciones, y esto nos abre un debate, un espacio de debate. No sé si contamos con un micrófono para que las personas... No hay micrófono, vale. Pues a viva voz, las personas que estáis aquí, que queréis... Sí, o venís y os ponéis aquí, como prefiráis cada uno, que queráis hacer algún comentario, alguna consulta, alguna duda de lo que las compañeras y compañeros han comentado. Adelante, ¿alguna cuestión? Como quieras, Iván, si quieres venir aquí o desde ahí. Tienes buena voz. Me salgo un poco del debate, pero en el caso. Hace 7 días que salimos todas a manifestarnos por la sanidad pública. Se empiezan a hablar de acuerdos entre médicos y tal, que supongo que es intoxicación por parte de algunos medios que todos sabemos para eso. Quedan 6 meses para las elecciones. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer Más Madrid cuando Mónica sea presidenta de la Comunidad de Madrid? Porque lo va a acabar haciendo. El siguiente mes a que Mónica salga elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿cuál es el objetivo de Madrid a corto plazo en ese mes y de manera muy rápida y urgente?
Sí, hace una semana que Madrid se desbordó. Y creo que eso hay que separarlo del hecho de que, en términos laborales, empieza a haber algún acuerdo entre sindicatos y el gobierno, o sea que lo cual es normal porque no hay ninguna huelga en 2022 que vaya a durar toda la vida, ¿no? Y además no es de entonces, a ese respecto creo que es una cosa, pero eso no soluciona que pidas cita en el centro de salud y tengas que esperar 15 días, que te deriven a un lado y tengas que esperar meses, que no haya tiempo suficiente para que te atiendan, que los servicios de salud pública estén totalmente desmontados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que hay que diferenciar la existencia de un ánimo general de que la sanidad es el principal problema de la población madrileña, según han dicho, y lo otro, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo, si tuviéramos que decir un problema único de la sanidad en Madrid, o al menos una prioridad muy grande, es que Madrid se convierta en un sitio en el que los profesionales quieran trabajar. Porque es que estamos en una situación en la cual eso es como la condición de posibilidad para que todo lo demás ocurra, ¿no? Para que haya más participación de la población es necesario saber con que hay quien puede dinamizar esa participación. Para absolutamente que se ponga en marcha cualquier tipo de programa necesitamos gente, ¿no? Entonces creo que muy probablemente todos los primeros pasos deban ir encaminados a sentarse a hablar no solamente con los sindicatos, quiero decir, la mesa sectorial está claro que es el órgano legitimado, pero hay muchas más voces relevantes en el ámbito de cómo convertir el Servicio Madrileño de Salud en un entorno cuidador también con sus profesionales y que sea atractivo, y creo que eso debe ser como la prioridad número uno, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir todo lo demás, ¿no? No creo que lo primero tenga que ser prometer más ladrillo, ni que lo primero tenga que ser ningún otro tipo de cosa, ¿no? De hecho, no creo que ni siquiera que lo primero tenga que ser largar a la gente que lleva 27 años de complicidad con estructuras totalmente nocivas para el sistema madrileño. Creo que hay que abrir hacia el otro lugar y ampliar el foco para que la gente pueda querer venir a trabajar aquí, ¿no? Porque es que ahora mismo tenemos un problema muy serio en muchas categorías, ¿no? Que te planteas, dices, servicio de urgencia hospitalaria, o dices, el plan de salud mental. Vamos a ofertar para no sé cuánto, y dices, ya, pero es que hay gente que a lo mejor te dice que si lo que estás ofreciendo son las condiciones que estás ofreciendo para ver la carga de trabajo que estás ofreciendo, pues hay otros ámbitos en los que a lo mejor estoy mejor. Bueno, cuando estaba cerrado, ¿no? En el ámbito de la enfermería escolar ha tenido la posibilidad de nutrirse de gente que iba huyendo, ¿no? Entonces, pues, para poder hacer cosas, lo primero es tener a gente que haga cosas. Claramente hay que retener el talento, porque se da una paradoja de que a Madrid viene a formarse mucha gente, porque tenemos en teoría un sistema de formación con bastante calidad, pero luego la gente no se puede quedar en Madrid a trabajar porque se siente mucho más maltratado que en otras comunidades y también que en el extranjero, y esto es una paradoja. Entonces lo primero que hacer es cómo hacer para retener ese talento. Probablemente tiene que ver condiciones de trabajo versus cómo es nuestra calidad de vida y nuestras condiciones de vida en una ciudad como Madrid, comparado con irse a Álava o comparado con irse a Londres. Y yo creo que eso va a implicar las condiciones en cuanto a formación, en cuanto a calidad de trabajo, y por supuesto a lo mejor hay que revisar el tema de cómo se le paga a la gente y sus contratos. Porque yo creo que estamos viviendo de la idea que hemos tenido todos de que casi nos hacían un favor siendo profesionales de la sanidad pública en Madrid por el hecho de estar en Madrid, la capital del reino, y tener un contrato, y eso ya no se sostiene. La gente ya se prefiere ir a otros sitios, lo estamos viendo todos los días. Incluso se prefiere ir de la pública a la privada, porque la privada está teniendo un tirón, en parte por las políticas del PP y hecho aposta, enorme. Entonces, claro que es un círculo vicioso, en realidad. Sobre lo que estáis diciendo de más personal sanitario, cuidado, porque por lo menos yo lo que yo conozco de enfermería es el personal que yo creo que va a trabajar más drogado. Se han cargado mentalmente a los profesionales de salud mental, de sanidad. Muchas compañeras que decíamos que vienen a educación, vienen buscando vocación. O sea, siempre hablamos de la vocación enfermera, pero yo no me gusta hablar mucho de eso, pero bueno. Se han cargado gente que no quiere ser enfermera después de 20 años de trabajo. Eso es muy duro. Y cuando llegan yo me pone los pelos de punta cuando dicen, he llegado a la enfermería escolar y he descubierto mi profesión y me he enamorado por fin. Es muy duro que tengas que cambiar de
de consejería para querer ser tu profesión? Mi pregunta es muy compleja porque creo que hay una base que es la frustración de los menores, que yo me considero pubescente y voy a cumplir 55 años, pero me considero igual porque por mi trayectoria me he encontrado con una violencia de género que no sabía que había habido en mi familia desde que yo nací. Yo he nacido en cuna de violencia de género, sin saberlo. Luego he permanecido 34 años con un señor que creía que era maravilloso y violencia de género. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo educar para no convertir a más chicos? Porque lo siento, la violencia de género tiene forma de hombre y la recibimos nosotras y el colectivo LGTBI. Entonces, ¿cómo criar en esa frustración, que ya no tienen frustración los menores? Porque por lo que sea, la sociedad le ha hecho que no tengan esa frustración, o sea, no permitirles que se frustren, porque parece que es malo, ¿no? Triunfar, no hacer, no llegar a todo, y los adultos parece que les estamos transmitiendo eso. Entonces, cuando un adulto ya peta, sobre todo las madres, que llega un momento que petamos, porque no somos superwoman, ¿cómo educar, tanto nosotras desde casa, para que ese niño no sea un maltratador, que luego a la sociedad va a aportar, pues eso, decadencias de cara a un sector de la población que somos más de la mitad, del 50%, y luego cómo no cargarse a la sanidad, que ya se la han cargado? Yo tengo una hermana que está ahora mismo de baja después de 24 años trabajando en la sanidad pública. La han petado. O sea, lo que tú dices, no es que se drogan, es que no me extraña. Es que yo no es que me drogaría, es que yo cuando saliera de mi trabajo querría morirme. Porque es que es normal, yo llevo diciendo me quiero morir mucho tiempo y a mí no me atienden de ningún lado. Y es que voy pidiendo gritos, pero no hay donde sacarlo. Entonces, ¿cómo educar? Si es que esto es un problema de base de hace tanto tiempo que estuvimos en una charla con enfermeras del cuarto que van a terminar ya y te dicen que están detectando a señores de 80 años con violencia de género, que las mujeres se ponen histéricas porque el tío se ha tirado al suelo diciendo que es que ha sido culpa de la mujer por llevarlo al centro de salud porque está enfermo. O sea, cosas demenciales que nos han educado con que este señor es muy buen señor y es un señor respetable, pero ha maltratado toda la vida a los hijos, a la mujer. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? De verdad. Porque yo he vivido dentro y no sé qué hacer. Y creo que estoy dando pasos para salir fuera. ¿Pero cómo? Compleja, ¿eh? Sí. O sea, yo te puedo también hablar de mi propia experiencia con los chavales, que evidentemente creo que es una necesidad imperiosa de trabajar los contenidos de género dentro del aula, y por lo que estoy viviendo durante todos estos años también, que es súper complejo. Y de hecho, por ejemplo, o sea, te estaba escuchando y el viernes pasado yo les llevé a ver una obra de teatro que se llama Golfa, que precisamente habla de una cuestión de una relación de pareja adolescente y todo lo que implica, y la obra de teatro, suponiendo una oportunidad de aprendizaje brutal, probablemente en el auditorio habría como unos 100 chavales. Luego se generó un debate y un coloquio en el que yo sales preocupado, o sea, obviamente que sales preocupado, y se generó uno de los mayores miedos que yo tengo también al trabajar estos contenidos dentro del aula, es desde dónde lo hacemos. Y creo que precisamente ellos muchos se sintieron atacados en el sentido de que al final se genera como la sensación de que les estamos llamando que por el mero hecho de ser hombres son machistas. Creo que es necesario, por ejemplo, incluso desde la perspectiva de salud mental, hablar de todo esto desde una necesidad de generar vínculos, de crear comunidad y de qué tipo de relaciones estamos construyendo. Entonces yo creo que es necesario plantear relaciones, modelos positivos de relación. ¿Qué significa el cuidado? ¿Qué significa el cuidado desde lo más básico, del cuidado a uno mismo, el cuidado al otro, el cuidado de la pareja, el cuidado de la familia? Entonces todo esto tiene que ver con la salud mental, y la salud mental también tiene una perspectiva de género, o sea, tiene una cuestión de cómo cuando un adolescente siente miedo, un adolescente varón siente miedo para pedir ayuda porque se siente vulnerable, porque no sabe mostrar sus emociones, porque tiene miedo a llorar, porque muchas cuestiones. Esto también, hablar de otros modelos de masculinidad. Entonces yo creo que es necesario todo esto, y de que precisamente por qué generamos un modelo de
las chicas reciben un modelo muy concreto de cómo hay que ser mujer, de precisamente cuestiones que cómo afectan en primera persona cuestiones que tienen que ver también incluso con la ansiedad, cómo afrontan los exámenes, la tarea educativa. O sea, hay una cuestión que hay que incorporar la perspectiva de género absolutamente, y son contenidos que hay que trabajar desde luego en el aula, y que todos los profesores en su materia tienen una oportunidad de en hacer. el aula y en las casas con los Sí, padres. obviamente, y por supuesto, y con las familias. O sea, yo quiero trabajar esto con las familias, y a veces, claro, vives situaciones en las que yo en las entrevistas iniciales hay familias que te transmiten todos estos miedos, te transmiten situaciones de violencia de género muy grandes, que no podemos obviar esa realidad concreta que luego vive en el aula. Entonces, por eso también tenemos que conocer esa información también por parte de las familias, que muchas veces nos enteramos tarde. O sea, que yo sé que es difícil que una madre de la primera entrevista inicial que tú en el curso te cuente esto, pero es necesario poder hablar de todo ello para que se pueda trabajar y acompañar en... Ya, pero también es necesaria la formación de vosotros para verlo. Absolutamente. Porque hay cosas que yo he llegado a servicios donde sí sabían, y es que, como digo yo, si es que, coño, tienes un farolillo, tienes un neón diciendo... Pero por eso también hay que trabajar desde los danger, indicadores. y sin embargo, vas a otros sitios donde te han atendido 1 año y medio en la Seguridad Social, un psicólogo, y me decía que tenía que cambiar de zona de confort. Yo creo que hablando de esto, y me parece una pregunta muy importante, porque, por resumir, pero la otra pata importante de la vulnerabilidad para tener luego problemas de salud mental es el trauma en general, los traumas. Y los traumas se dan, y los más graves se dan dentro de las propias familias. Y eso ha sido un tabú durante años, y además la psiquiatría oficial no ha querido ocuparse de eso. Por ejemplo, antes se pensaba que los trastornos mentales graves, salvo si tuvieras un estrés postraumático muy típico, no tenían que ver con esto. Y se sabe que este tipo de trauma, donde la violencia de género es uno de los más importantes, se incrusta en la mente de un chaval que ve cómo los padres un padre está maltratando a su madre y luego va a copiar y a imitar. Yo, por ejemplo, ahora superviso los CAPSEN, que son los 2 centros importantes de violencia de género que tenemos en Madrid, y voy a supervisar todos los meses 2 horas, y estamos todo el día con este tipo de temas. Y como esos niños que tienen 12, 10, 8 años, como la supervisión que tenía ayer, esos niños, yo les decía, hay que ocuparse de lo que están viendo esos niños, porque esos van a ser los maltratadores del día de mañana, porque a su vez esas madres han estado en una situación de maltrato dentro de sus familias, y hay una transmisión transgeneracional de todo esto y de la violencia de género. Eso impele a toda la sociedad. Yo creo que tenemos que tener todos los lugares donde podamos hablar de eso, como el tema del cambio climático, pero es que durante años y años, como decía muy bien Javi, eso ha sido una cuestión de cada uno, una cuestión individual, una cuestión que se quedaba dentro de casa, y hay que sacarlo a la escena pública, y hay que ir a las escuelas y poder tener, igual que en un momento dado se han ido previniendo los accidentes de tráfico yendo a las escuelas a contar esto, hay que ir a las escuelas a contar de todo esto, y hay que ir, y eso es parte de la política que luego, si nosotros gobernamos, tendremos que hacer, poder crear más esos espacios para intercambio de información y para que los chavales sepan que si han vivido violencia en la casa, tendrán que aprender a no actuarlas luego durante la adolescencia, que es donde se vuelve a reactivar todo esto, a la manera de cómo se tratan los unos con los otros. Sí, entonces sí que hay que ir a eso. Brevemente, por decir, desde la asociación ACS, nosotros tenemos una de las patas que estamos desarrollando, que es escuela de padres. Y queremos que todas las AMPAs tengan su escuela de padres. No significa que solo haya una enfermera escolar, significa que yo, conjuntamente con el orientador y todo el equipo, creamos la escuela de padres. Es verdad que es muy complicado los horarios, pero hoy en día también la tecnología nos aporta una parte que es formar a las familias, bueno, tanto físicamente en el gimnasio como, bueno, con los medios que tenemos. Pero hay que crear esas escuelas de padres y no es fácil entrar en muchos colegios. Cuando planteas esto, pues no es bien recibido, por desgracia, aunque otros sí que lo reciben muy bien y le parece que bueno, que cuándo se ha inventado esto y cómo no sabíamos que esto existía. Mira, tenemos 4 palabras, allí, allí, allí y aquí. Entonces, con eso ya vamos a cerrar porque a la 1:30 tenemos que dejar la sala, ¿vale? Buenos días, soy Antonia Sánchez, soy profe, llevo 30 años en la enseñanza. Y la verdad es que lo que preguntaba es cómo crear esos espacios para que los padres vengan, porque efectivamente tú desde la escuela llamas a padres y justamente los que tú has detectado
que tienen más problema, porque no es porque los chicos, no es porque los chicos sean violentos en sí, en clase, sino que a veces, con lo que ellos te traducen, pues tú te das cuenta de que la madre está viviendo un infierno en su casa. Porque ese chico a lo mejor te dice a ti, es que a mí, ¿cómo me mandas callar si yo a mí mi madre me manda callar? Yo es que estoy en compensatoria. Entonces, tú ahí lo que trasluce es que la madre está viviendo una situación en esa familia horrible, horrible. Y entonces, justamente a esas familias es muy difícil hacerlas llegar a la salud. Es decir, porque los que son, pues tú les llamas y no vienen. Aunque las amenaces con el régimen, es que no vienen. Entonces, ¿cómo hacemos para crear? Sí, yo he vivido llevo mucha experiencia y efectivamente empezamos a trabajar con las escuelas de padres, pero hubo un parón porque esa confianza que llegamos a tener en un momento, desde la política, cortaron. Es decir, empezaron a hacer un trabajo de perder la confianza en el profesional, en decir que éramos bajos, que no hacemos nada, y eso minó y ha estado mucho tiempo sin que esas escuelas de incipientes, escuelas de padres que empezaran a trabajar, se cortaran. Y eso es muy difícil ahora. Por eso, ¿cómo lo hacemos? Te digo cómo lo hacen en los países nórdicos, en algunos sitios, sobre todo en Noruega, que trabajan con una perspectiva que se llama el diálogo abierto. Cuando un educador o un orientador en un instituto está captando que hay una situación que se transmite a través del chaval o bien a través de sus trastornos de conducta o de lo que cuentan de casa, intenta hacer esa primera aproximación con la familia y además se ofrece a ir, a estar en la casa, a buscar a donde esté esa persona. Si esa persona te dice no, es que no puedo ir porque tengo que trabajar, porque muchas veces se ponen excusas porque hay una especie de defensa que muchas veces ni siquiera es consciente de la propia persona que está o en situación de maltrato o lo que sea. Enseguida lo que se hace es intentar ver si podemos hacer un team con el trabajador social, con la persona de salud general, etcétera, para crear dónde va esa persona si tiene una serie de problemas. Y entonces se dedica bastante tiempo a crear ese contacto, porque lo que se ha sabido es que una vez que creas el contacto y creas una base segura y una confianza y puedes incidir en intentar mejorar las condiciones de vida de esa familia, todo va a mejorar y es súper rentable. Porque a la larga, intervenir, por ejemplo, con el chaval de 14, de 13 o de 12 y con esa madre que a lo mejor está ahí metida en esa situación de violencia o tiene sus propios problemas familiares, etcétera, nos va a permitir. Entonces hay que ir a buscarlo, en realidad. Lo que pasa es que es un cambio de política. No, claro, lo difícil es montar... Las propias madres no son conscientes de ello. Claro, pero cuando nosotros, por ejemplo, lo hacemos en Ponzano con los chavales que vienen y tenemos el tiempo para ir a buscar, nosotros vamos a la casa y tal y logramos reconectar a más del 90% de las familias que nunca habían querido ir a nada. Porque hay que saber por qué no van, porque están defendidas, porque tienen miedos, porque no tienen cultura de pedir ayuda, porque cada vez que han pedido ayuda en otros momentos a lo mejor lo que han recibido es o algo muy interrumpido o solo medicación. Es decir, yo sí que creo que podemos diseñar otras maneras de estar en estas situaciones. Lo que pasa es que es un cambio bastante revolucionario, entre comillas. Sí, el cambio ya vuelve a repetir que se inició en los años 80. Pero no hay que plantear solo que es difícil y ya está, y por eso no lo hacemos. Es mucho más difícil que antes. Es fascinantemente interesante. Antes lo hacía mucho más fácil, ahora es mucho más difícil. ¿Querías tú apuntar algo así? Por no repetirme, pero en la línea de Diego, desde una perspectiva súper humilde, tenemos que ser conscientes que siempre en esa familia, hay muchos agentes y muchos factores que intervienen. Y es que si investigamos historial de servicios sociales, cómo intervienen los centros de atención a la infancia, cómo el educador, por muchas cuestiones que no es un momento puntual, son trayectorias de vida muy dolidas, y que por esa trayectoria hay muchos actores que han intervenido. Creo que desde esta perspectiva comunitaria del diálogo abierto que dice Diego, hay que entender que siempre hay una puerta de entrada y la tenemos que buscar. Yo creo que es al final un poco lo que tenemos que buscar. A veces somos de manera
humilde decir, damos las señales de alarma del centro educativo, pero muchas veces desde esa familia hay tal rechazo hacia la institución por miedos a pérdidas de custodia, a muchas cuestiones, que es lo que tenemos que buscar. Entonces, de eso se trata también, de ver de qué manera esta coordinación, de entender un bienestar desde el centro de salud, desde cualquier institución. El centro es el niño, el centro es la protección a la infancia y a la situación en la unidad familiar. Entonces, me da igual desde quién sea, pero seguro que hay alguien siempre que puede ser una puerta de entrada. Por ahí hay la consulta. Sí, bueno, gracias a Diego por lo último que has dicho antes sobre el trauma, porque me faltaba oírlo, ¿sabes? Yo aquí vengo un poquito a reivindicar ese 30% que dices tú de familias que han proporcionado una crianza insegura, ¿vale? Y ahora os digo, yo he sido 39 años maestra y luego profesora en un instituto de la enseñanza pública, ahora estoy jubilada, llevo 2 años de voluntaria, pero además soy madre de acogida y cuando mi hija entró en el Gregorio Marañón, en la unidad de adolescentes, pues salió con un diagnóstico de trastorno reactivo del vínculo. Entonces, yo voy a Asier, ¿vale? A la psicóloga, que no sé si es Monse, a Maite, ¿vale? Sobre todo a reivindicar un poco que las aulas pues hay que ser sensibles al trauma que han tenido los hijos. A ver, es que mi discurso es un poquito así, ¿vale? Pertenezco a FASAME, por eso me he enterado de esta reunión. Me parece fatal que estemos tan poca gente, os lo digo sinceramente. Estuve en la Asamblea de Madrid, porque también soy de Petales, Diego, que me invitaste, ¿vale? Que tuve que estar en la sala, no allí, donde todo el mundo, ¿vale? Entonces, soy de la asociación Petales, os ruego, por favor, sobre todo a los que estáis en la enseñanza, que entréis en la página petales.org, ¿vale? Y que veáis que los niños que han sufrido adversidad temprana, pues luego tienen muchos problemas. Entonces, digo, aulas sensibles al trauma, sobre todo, y no sé qué más deciros. O sea, podéis poneros en contacto con nosotros. Somos familias muy sufridoras, ¿no? Todos sufrimos, pero todos los que estamos en Petales pues somos sufridores y ya conocemos la salud mental bastante y necesitamos sobre todo buenos tratos en los centros educativos, ¿vale? Y luego, pues a lo mejor implantar una cosa que se llama intervención relacional basada en la confianza, que estaría bien que todos los profesionales lo conocieran, tanto médicos, profesores, padres, o sea, todo el mundo. Y con esto, os los pido por favor que entréis en Petales, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Por ahí hay otra consulta. Sí, mi pregunta va encaminada, yo creo que a Siria Monso. Yo soy enfermera escolar y quería preguntaros específicamente qué trabajo conjunto hacéis los dos departamentos en salud mental. ¿Algún plan, acción, algo concreto en lo que podáis decir que estáis trabajando? Gracias. Yo desde el centro nuestro, estamos ahora, porque en el centro anterior no, estaba vetada la comunicación con la orientadora por parte de ella, estaba vetada. Sí. Es más, yo tenía un caso, nosotros en el anterior colegio no teníamos TIS, teníamos medios, la verdad. Y teníamos un caso de un niño de estar en 3 años, tenía diversas circunstancias y estaba haciendo una aberración a la comida. Entonces yo me acerqué a ella y le dije que cómo podíamos trabajar. Me dijo, es que no entiendo por qué una enfermera tiene que trabajar con este tipo de niños. Yo en ese momento me quedé impactada y dije, bueno, ya sé cómo estamos de comunicación en la mía. Hoy en día todo cambia y por suerte con José María es una maravilla trabajar. Estamos creando un protocolo. Primero lo que vamos a hacer es nuestra intención primera, lo vuelvo a repetir, llevo desde septiembre en este colegio, las cosas van muy despacito, es formar a los profesores porque tienen ese concepto, estamos hablando de enfermedad mental, de que bueno, son llamadas a la atención, solo quieren ser el centro de la clase, muchos profesores. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es formar al equipo docente y que vean desde las aulas cuando detecten que este tipo de alumnos, ese lenguaje que tienen, porque tienen un lenguaje diferente, el comportamiento que tienen. Yo ya en poco tiempo detecté en el primer mes un alumno que bajaba todos los días a la enfermería. Eso huele por solear. Entonces lo hablé con él y nadie del equipo docente ni del equipo directivo tenía conocimiento de esto. Se pensaban que iba al baño. ¿Cómo puede ser que tú, un alumno que pasa más tiempo en la enfermería que en la propia aula,
no detectes esto, pues ahí hay un problema. Entonces hemos empezado a trabajar nosotros, primero es profesorado, que lo vemos urgentísimo, luego queremos dentro de Escuela de Padres trabajar con el AMPA, porque también los padres son fundamentales en todo esto, y luego bueno, ya poco a poco iremos desarrollando más proyectos dentro de las aulas y más. Por ahora creo que somos un poco precavidos y poco a poco, eso es nuestro trabajo ahora. Yo muy brevemente, también porque creo que he hablado mucho, yo no tengo la suerte de tener una enfermera y ojalá tendría y sería un lujo. Nosotros precisamente lo que hacemos es trabajar desde el centro, que no podemos olvidar que los centros de salud municipales se llaman comunitarios por algo también, porque hay una intervención comunitaria por esto. Entonces nosotros lo que desarrollamos es un plan de formación a lo largo de todo el curso dentro de las tutorías, en las que vienen las enfermeras del centro de salud y trabajamos temas desde la educación sexual, desde la soledad no deseada, incluso desde cuestiones tan básicas como la higiene y la alimentación, que son indicadores también de riesgo muy básicos que se dan. Entonces trabajamos también todo esto. El año pasado se hicieron sesiones específicas en torno al suicidio, a la soledad no deseada. Entonces, hay una parte de formación tanto al profesorado como con ellos a nivel de aula. Entonces, eso es un poco, o sea, está presente y nosotros utilizamos el recurso que también doy a conocer a cualquier profesor porque incluso yo el año pasado era la primera vez que estaba como interino en un departamento de orientación. En octubre tengo el caso de un chico que me presenta ideaciones suicidas y hay una falta de formación enorme, y yo lo primero que hago, por una cuestión también, pues aparte de dar señales de alarma a quien hace falta, el equipo directivo y demás, es ir al centro de salud, al centro de salud para decir cómo hago, qué hacemos, qué protocolos activamos y demás. Entonces yo creo que es necesario también buscar esa ayuda, y siempre hay también ayuda y hay formación que podemos recibir, y es necesario establecer esa colaboración con enfermeros y demás, porque es clave. Debería estar mucho más protocolizado la coordinación, lo decía Javi, ¿no? Educación, servicios sociales y sanidad. Para eso nosotros reivindicamos, y lo tenemos en el programa electoral, unas áreas conjuntas más o menos que coincidan, las áreas de salud con las áreas sociales y las áreas educativas, porque es muy importante tratar de detectar eso. Hay una cosa muy interesante, y es que la mayoría de los chavales y bastante jóvenes sabemos que dan señales de malestar y de sufrimiento porque hay cambios de conducta, porque lo más interesante es que cuanto más jóvenes, los sufrimientos se expresan más en conducta. Por ejemplo, cuando un chaval con 10 o 12 años ya puede decir, o con 13, que tiene ideas suicidas o que se quiere suicidar, eso ya es que eso ha avanzado muchísimo. Sí. Porque mucho antes hemos detectado que van a las enfermerías, que se quedan en casa, que les duele la tripa, que tienen momentos de que se quedan bloqueados, y sobre todo si hay traumas se quedan congelados, que es literalmente trastornos en el cuerpo que pasan por otro lugar y no pasan por psicología ni por otro lado, y situaciones de dificultad en la propia, trastornos del sueño pequeños, etcétera, baja del rendimiento escolar, cambios en la manera de quererse vestir o sea que yo creo que la formación es fundamental, porque hoy en día las señales esas de que algo empieza a ir mal son muy tempranas, y luego esa formación hay que compartirlas con las AMPAs, porque ahí es donde podemos... cuando a la gente le empiezas a decir todo esto y les pones en lugar de escucha, la gente empieza a hilar y te empieza a contar, y a partir de ahí podemos ir desenredando las situaciones. Hay que decir que yo creo que mucha gente no... Yo antes tenía mucha comunicación con el centro de salud. No sé qué ha pasado desde que enfermería, bueno, por unas circunstancias, enfermería estaba contratada en sanidad, una tal, ahora estamos contratadas por educación. Desde ese momento a mí se me cierran las puertas en centros de salud, también lo quiero decir. Pero, no es fácil para ¿cómo están los centros de salud, enfermeras escolares, y somos contratadas por educación. No todos, ¿vale? Yo tengo compañeras que tienen mucha relación, por suerte, pero yo me he encontrado con que centros de salud, con lo que yo tenía una comunicación total, de repente, del día a la noche, a mí se me cierra la puerta, incluido hasta el tema de decir, ya no te cojo el cubo de los residuos, de los amarillos. O sea, yo no sé qué ha pasado, pero eso sí me lo he encontrado yo. Entonces, es complicado hasta para nosotras, que somos personal sanitario, en un mundo que no es sanitario, tener conversaciones con el centro de salud, que antes sí las teníamos. ¿Qué crees que ha pasado, Javi? O sea,
ojalá hubiera algo más conspiranoico, pero creo que la realidad es demasiado tozuda. ¿Sabe? Que esa traslación a educación ha coincidido en una situación de que nada funciona. Ahora mismo, si algo puede no funcionar, no va a funcionar. Funciona casi por inercia. Más con la situación que se está viviendo en los propios centros de salud, de cambios de personal, toda la rotación que están haciendo de trabajar a jornadas muy parciales y mandarles, ¿no?, interactivamente a centros. ¿Qué vinculación puedes generar con otros profesionales si tu propia jornada se desarrolla en diferentes centros a no sé cuántos kilómetros uno del otro? Pues todo eso ya lo que hace todavía acrecentar y agravar más el problema. ¿Quedaba aquí una consulta? Bueno, como Mercedes ha contado parte de su vida, yo voy a contar parte de la mía. Vale, tenemos 10 minutos. Yo, toda mi vida, hasta hace unos años, pues desde la adolescencia he tenido como muchos problemas como de salud mental, ¿sí? Digamos, de ansiedad, de que todo me supera, de que tenía pensamiento circular, no conseguía orientar mi vida porque no conseguía seguir una serie de pasos. Entonces, bueno, pues en una época un poco complicada de mi vida, en la que yo me separé, mis hijos se quedaron con su padre, por mi propia voluntad, no voy a ser que la vengan aquí. Y yo empecé a tener, bueno, como yo iba a verlos todos los días, pues mi nivel de vida era muy duro. Era ir, venir al trabajo, ir a su casa, volver a la mía, trabajaba de noche. Bueno. Entonces, en esa época yo empecé a tener mareos, empecé a tener como muchos problemas de salud, ¿no? Mareos, como desmayos, como que me caía en la calle, como que... Y bueno, pues yo fui al médico ya porque me llevaron de urgencia, porque me desplomé en el trabajo. Y claro, a mí lo que me dijeron era que estaba loca. A mí me lo dijeron los médicos y yo me lo creí. Así que yo cogí y estuve años yendo a salud mental, tomando pastillitas, pues un par de años. Porque ya vi que yo estaba peor con las pastillas. Y dije, pues no, yo voy a dejar las pastillas. Pero estos señores que saben tanto tendrán razón. Así que yo estuve años con muy macro sueldo pagándome un psicólogo, porque yo me lo creía. Pero yo no iba ni para adelante ni para atrás. Yo seguía igual. Cuando ya no tuve dinero, pues conseguí un sitio donde me atendían gratis. Y llegó un momento en que ya no pude llegar a ese sitio. Y bueno, pues ahora ustedes, o sea, me dejaron de atender porque yo no podía físicamente, no tenía dinero para llegar allí. Y ahora están pensando, esta señora está reforzando nuestra idea. Pues mire, resulta que no sé qué pasó, que yo fui al médico y aquella señora se le encendió una bombillita o simplemente le dio porque me hizo un análisis de vitamina D. Y me recetó. Dijo, uy, pues lo tienes bajo, unas pastillitas. Yo en aquel momento no hice cuenta, pero un día me tomé la pastillita, salí a la calle y dije, coño, qué verde está ese árbol, qué bonito está el cielo, qué feliz soy, pero qué feliz soy. Y dije, pero yo no eché cuenta que aquello fuera la pastilla de vitamina D. Así que a los 3 días volví a estar hecho una mierda y yo seguí tirando con mi vida. Al cabo de unos años, casqué a lo grande. O sea, tan a lo grande que mi médica de salud salía y me recogía de la sala de espera. Bueno, empecé a tomar otra vez, esto es un proceso muy largo, no lo voy a contar entero, vitamina D, otras vitaminas y tal, y empecé a mejorar. Me parece que nos estamos olvidando del aspecto biológico de la enfermedad mental. O sea, si el cuerpo no funciona bien, hay muchas enfermedades que producen depresión, porque lo primero que casca cuando tu cuerpo no funciona bien, cuando tú no tienes energía, cuando tus células no funcionan bien, lo primero que casca es el cerebro
porque el cerebro es el órgano que más energía consume del cuerpo, con lo cual, ¿cómo casca el cerebro? ¿Cómo deja de funcionar el cerebro? Con depresión, porque es lo primero. ¿Qué es lo que pasa? Que nos están hablando, o sea, estamos hablando de invertir muchísimo dinero en profesionales, que hay investigaciones de 60 años en proceso, y nadie está relacionando la mala nutrición y el mal estado de salud con la salud mental. O sea, es que no he escuchado a nadie. Y lo mismo, en vez de gastarnos tantísimo dinero en personas que trabajen, que lo mismo se necesita, pero a otros niveles se puede reducir la intensidad suplementando esa mala alimentación. Y es que cuando se relaciona, o sea, cuando se psicologiza la salud, porque ahora cualquier cosa que vayas al médico te recetan triptizol, que es un antipsicótico, y tú te pones de los nervios y dices, pero a mí ¿por qué me estás recetando un antipsicótico si a mí lo que me duele es el estómago? ¿Vale? Cuando se psicologiza la salud, pues se olvida que hay unos procesos biológicos y no se tratan, y entonces dicen, bueno, pues esta señora se desmaya no sé qué y no tiene anemia y no sé qué, pues está loca. Entonces pues la mandamos a salud mental. No, es que pues lo mismo, ha hecho una mala dieta, tiene su padre en el hospital y no puede hacer bien la comida, y pues se le ha quedado una descompensación. Y como nadie se la trata, la señora acaba estando fatal porque la descompensación la va arrastrando. Y entonces pues se le está tratando de salir. Sí, te va a contar, sí. Vale. Sí, porque Ve un poco al codo concreto porque tenemos... Claro, no, es que estamos perdiendo, o sea, estamos, pues lo concreto es eso, lo concreto es, nadie está hablando de la biología. Yo creo que en nadie. eso Fuencisla, quien te puede decir muy bien, Bueno, por tanto yo creo que... Javier como Diego. No solo eso, es que se está olvidando, o sea, se está psicologizando la salud. Es decir, cuando vas y dices, no, es que me acabo de divorciar, pues tú ya no tienes un problema de salud física, tienes un problema de salud mental. Bueno. Coño, pues perdóname, pero... Sí. Entonces, pues bueno. Sí. Bueno, muy breve. Yo creo que los aspectos biológicos de la salud mental son los que más se desarrollaron desde los años 80 hasta los años 2000. Y esa perspectiva, cuando yo he contado que una de las patas es el temperamento y la parte biológica, claro que la tenemos en cuenta, y a la gente en general se le hace un estudio biológico, se detecta si hay alguna serie de dificultades y se trata si hay esas dificultades, deficiencias de vitaminas o lo que sea. Pero eso no es verdad. Bueno, esa es su opinión, yo le estoy dando la mía. Si me deja Sí, acabar, sí, yo le estoy dando la mía, Cisla, yo le estoy dando la mía Sí. después de tantos años de trabajar en salud mental comunitaria. Entonces nosotros siempre descartamos los aspectos biológicos. Habrá en su caso una confusión o no, pero se suelen descartar. Y precisamente lo que estamos reivindicando es que no solo se debe quedar en los aspectos biológicos donde se medicaliza el sufrimiento y otras cosas, sino que es un aspecto que tiene que ser complementario y complejo, donde hay esas otras patas. Pero por supuesto, si hay un problema de falta de alimentación o un problema de otro tipo, hay que tratarlo. Evidentemente que sí, si es déficit de vitamina y otras cosas. Que en cada caso en concreto puede haber fallado el tratamiento o la orientación, pues claro que sí, luego son los casos particulares de cada uno. Pero la estadística general, desde la perspectiva que, por ejemplo, en mi caso de 35 años que llevo trabajando y sigo trabajando en salud mental pública en todos los contextos, es que ojalá lo que fallara fundamentalmente fuera esa pata. Porque esa pata puede fallar a veces, pero la mayoría de las veces lo que fallan son las otras patas. Trabajar el trauma, trabajar las crianzas, trabajar los determinantes sociales y tener una visión mucho más holística de estos problemas y sobre todo formar mejor a la gente. Esa es mi opinión. Maite también quería... ¿no? No sé si Maite quiere añadir algo en este sentido. No, estoy bastante de acuerdo con lo que dice
Diego. Simplemente en el servicio en el que yo trabajo, estamos varios profesionales, no solo psicólogos y psiquiatras, sino que también tenemos endocrinos. Cuando llegan las pacientes al centro, vienen pues muchas veces con informes médicos, con informes de psiquiatría, con informes de urgencia, de los ingresos y tal. Entonces, pero aparte de eso, nosotros también les hacemos la respectiva exploración, no solo la exploración psicológica, sino también la física, ¿no? Tenemos varios endocrinos que se dedican a eso, y de ahí se detectan muchas veces esas carencias de las deficiencias. Estoy convencida de que hay muchos servicios y muchos puntos en los que esa exploración no se hace y no se hace completa, ¿no? Y entonces eso es un fallo, eso es un fallo del sistema, y eso hay que tenerlo también en cuenta. Pero vamos, yo hablo de mi experiencia, igual que Diego habla de la suya, y es que hay muchos centros especializados en los que ya se está haciendo esa exploración completa para evitar justamente ese tipo de cosas. Muy bien. No sé si Javier, que por añadir un par de aspectos. O sea, yo creo que una cosa que está muy estudiada es cómo personas con diagnóstico psiquiátrico, cuando tienen otro padecimiento, sí que hay una mayor posibilidad de obviar la condición física de los padecimientos, porque se encuadra todo dentro de eso, y eso está muy relacionado con el estigma y con la etiqueta, y es una de las cosas que sí que se ha trabajado mucho, pero que lo que sigue estando presente, ¿no? Una persona con un diagnóstico X en el ámbito de salud mental, si va con un dolor torácico, se lo van a atribuir a ansiedad. Si va con cualquier otro tipo de cosas, se lo van a atribuir a esa etiqueta que ya pues acaba siendo una losa en muchas ocasiones. Y luego lo que sí que es una cosa muy prevalente es la psicologización de problemas sociales, ¿no? O sea, como hay problemáticas sociales que se pasan por el filtro de lo psico, que es la vía de la individualización del mismo. Yo súper breve quería, porque lo hago también con mis chicos, o sea, y en tu exposición, simplemente decir que yo no pienso que una persona que vaya a salud mental esté loca, porque has utilizado la palabra loca en varias ocasiones, y yo porque lo hago mucho también con mis chicos, cuando he intentado y he conseguido que vayan a una intervención psicológica, trabajar con él y con las personas de su alrededor, de que una persona que va al psicólogo no está loca, y porque supone mucho estigma, y todos los problemas de salud mental generan mucho estigma, y entonces eliminar este tipo de vocabulario creo que también ayuda a tratar desde otro lugar estos aspectos. Yo no creo que tú estés loca, sino que a lo mejor nos ha dado la clave en la situación, y ya está, en mi opinión, quería comentar esto. Claro que no estoy loca. Lo que os estoy diciendo es que estáis tomando el camino equivocado. O sea, que yo hace 20 años, con el mismo problema que tuve hace una semana en el trabajo, me estaba odiando el trabajo y me iba del trabajo porque no lo soportaba, y ahora que tengo tratada el problema que tengo y que lo he tratado, el mismo día que yo estaba teniendo el problema, estaba diciendo, me quiero ir de aquí, pero sé que mañana se me va a pasar. O sé que dentro de una semana se me va a pasar este trabajo, me va a parecer de puta madre. No, pues no fue una semana. Al día siguiente dije, y es que lo que os estoy diciendo es que todas estas cosas, cuando el cerebro funciona bien, la gente las relativiza, y entonces estamos dando, o sea, la persona que tiene un cerebro que no funciona bien, magnifica los problemas que le rodean, y cuando su cerebro funciona bien, gestiona bien esos problemas. Entonces, a lo mejor no funciona bien por lo que os estoy diciendo, y además es que tú entras al médico de familia y lo primero que te receta cuando le dices, es que estoy bajo, es que no tengo energía, es que no sé qué, no te hace un análisis de cómo tienes tu ácido fólico. Lo que te hace es recetarte lírica. Bueno, depende de... Bueno, sí, siempre hay casos puntuales, siempre hay casos puntuales en todos los... Bueno, sí, sí. De todas formas... No, yo he ido al médico y me ha recetado esto, no me he hecho un análisis, no te he hecho un análisis, no, me ha recetado lírica. Pues no sé, yo precisamente, yo personalmente cuando voy al médico por un tema
de estar maja. Lo primero, personalmente, siempre me ha hecho un análisis. Eso, en lo personal, siempre han empezado por hacerme un análisis. De todas formas, una de las cuestiones que ha quedado patente en la jornada es que la salud mental es un tema que tiene muchas dimensiones, es un tema multidimensional, es un tema interdisciplinar y las personas somos integrales, es decir, no podemos diferenciar nuestra faceta de nuestra dimensión psicológica, de nuestra dimensión física, de nuestra dimensión de personalidad, de nuestra dimensión laboral, porque también eso ha salido aquí, ¿no? Como también un buen trabajo, unas buenas condiciones laborales, y no hablo solamente del dinero, del salario, sino del tiempo, que también ha salido aquí, de las condiciones del entorno laboral. Hay entornos muy tóxicos, hay entornos muy sanos y tenemos que tender hacia esos entornos sanos en la familia, en los trabajos, en la política también, ¿verdad? Y todo eso va a favorecer una buena salud mental, porque la salud mental engloba muchísimas cuestiones, ¿no? Y es al final la pregunta que te haces de cómo soy de feliz en mi vida, ¿no? Finalmente, ¿no? Y eso en esa valoración pues entran muchísimos factores, como hemos visto a lo largo de la jornada. Yo quería, bueno, agradecer la presencia. Ellas y ellos también hacen un esfuerzo de conciliación en esta ocasión para venir aquí un sábado por la mañana, igual que las personas que estáis aquí presentes, y eso también hay que agradecerlo, pero el tema merece muchísimo la pena y tenemos que seguir trabajando en ello desde todos los aspectos personales, sociales, políticos y todos los ámbitos en los que todos y todas nos movemos todos los días. Muchas gracias.